Buenas tardes para todos y todas. Queremos darles las gracias por acompañarnos en esta nueva presentación, en este nuevo streaming de la Gobernación de Antioquia del programa Salud para el Alma. Hoy vamos a trabajar el tema del duelo en esta época de crisis. Les ofrecemos excusas por haber iniciado tarde, pero tuvimos unas dificultades con el tema de conexión de nuestro ponente. Sin embargo, esperamos que la información que vamos a dar sea útil como ha sido la anterior. Nos acompaña entonces el doctor Jorge Gómez Calle. Él es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, es especialista en terapia neuronal y atención del duelo. La caja de herramientas que me están solicitando, el link se dejó fijo en el chat en la parte superior, ahí pueden acceder a él. Les agradezco, guarden el link porque dentro de ese link estaré creando las nuevas carpetas con los temas que vamos a dar para que ustedes tengan acceso a ellas. Nuevamente les agradecemos el acompañamiento. Recuerden que las preguntas que ustedes van diligenciando en el chat, nosotros las dejamos para dar respuesta al final de la presentación del doctor. Entonces, buenas tardes y bienvenidos nuevamente al streaming Salud para el Alma. Aprender a manejar el duelo, pero no solo para tiempo de crisis, sino para todos los momentos, que el tema muerte haga parte de todos, que haga parte de este proceso, y no solo el tema duelo por muerte, sino por cualquier tipo de pérdidas, porque por definición un duelo es el proceso en donde yo estoy elaborando un nuevo mundo después de una pérdida, y si nos ponemos a ver, pues todo este planeta en este momento anda en duelo, hemos perdido la movilidad, hemos perdido la seguridad, las certezas, hemos perdido tranquilidad, pero también hemos ganado esperanza y solidaridad.
Estamos en duelo, pero el duelo es un camino a reconstruirnos. Como les decía, el duelo es un camino de historias, porque usted se va a conectar es con las historias de las personas. No puedo dejar de compartir la cámara porque ahorita dentro de las partes técnicas que probamos, cada vez que quito la imagen, se pierde la conexión. Entonces les voy a contar una historia que resume lo que vamos a hablar en este instante. Franz Kafka, el famoso escritor, está en su último año de vida, en 1923, en Alemania, en Berlín. Él no sabe que es su último año de vida, tiene tuberculosis, en una época en el mundo en donde no hay cura para la tuberculosis. Los médicos de esa época le aconsejan a Kafka que se mantenga al aire libre, para que pueda respirar bien. Situación muy distinta a hoy, cuando el manejo actual de la tuberculosis. Él se mantiene en un parque, el Parque Steglitz en Berlín, y allí una vez nota con sorpresa que hay una niña de unos 4 o 5 años que llora desconsoladamente. Se acerca donde esta niña, aunque él nunca fue padre, pues no hay nada más conmovedor que ver a un niño o una niña llorando. Y le pregunta, ¿qué te pasa, nena? La niña le dice, no, estoy asustada, ¿te perdiste? No, yo no, tu mamá, no, tu papá, no, se perdió Brigitte, mi muñeca, le dice. La muñeca más bella que yo tengo, la dejé a la de los columpios, me fui a correr y cuando volví, Brigitte se fue. Los niños, según Jean Piaget, los 4 o 5 años, tienen una fase en su cerebro que llama el animismo, le dan vida a los objetos inanimados. Esta niña pensaba que su muñeca había salido corriendo, lloraba sin parar. Este hombre, Kafka, estaba desesperado, no sabía qué hacer, y dentro de su mente creativa, literaria, le dice, no, mira, lo que pasa es que tu muñeca se fue para un crucero por toda Europa. Un crucero por toda Europa, ¿y usted por qué sabe? Y yo no. Es que yo soy el cartero de la muñeca, le dijo Kafka, entonces dame la carta de mi muñeca. No, no, mira, lo que pasa es que estoy en mi día libre. Y coincidió que estoy acá, pero lo más seguro es que si vienes mañana a las 4 de la tarde, tendré la primera carta de Brigitte explicándote por qué se fue. A la niña le brillaron ojos de esperanza, porque a pesar que no iba a recuperar lo que perdió, por lo menos iba a tener algo que le hiciera tener paz sobre lo perdido. Y eso es fundamental en el manejo de un duelo. Si usted está al lado de alguien, de una persona que está próxima a morir, o que ya vivió el evento muerte de un ser querido, no hay que decirle cosas como todo va a estar bien, no hay que decirle cosas como sea fuerte, no hay que ser fuerte, hay que ser amor, hay que ser sensación, hay que ser tristeza, no hay que decirle que sabe que este mundo va a cambiar, pues claro, si ya le cambió al otro, lo que hay que tener es por ese día, es como con Narcóticos Anónimos, solo por hoy, acompañar a esa persona solo por hoy. Esta niña se fue para su casa, triste pero con una esperanza. Kafka se devuelve a la suya y le cuenta a Nancy, su compañera de camino, una socióloga, que era como su pueblo a tierra, lo que le pasó, y dice, no, yo mañana no voy a volver por allá, yo no le hubiera dicho nada a esa niña. Nancy le da un mensaje fundamental, referente a cuando uno acompaña a alguien en duelo. Le dice, mira, esa carta la haces porque la haces, porque la gente en el dolor es especialista en promesas que no se cumplen. La gente le dice, aquí voy a estar, yo te voy a acompañar, y nadie vuelve. Si tú no haces esa carta, esa niña va a tener 2 duelos. Uno, del que se puede recuperar, de la pérdida de la muñeca, y otro, del que la gente nunca se recupera, es el de la pérdida de la esperanza. Si sembraste esperanza, te encargas y te haces responsable de ella. Kafka entendió el mensaje. Al otro día llegó a las 4 de la tarde. La niña había llegado desde las 3:30 por la ansiedad que le daba esto. Y ahí se sentó y le leyó la primera carta. En esta carta Brigitte le dijo que no se había despedido, porque las despedidas son tristes, porque de pronto no la dejaba ir, pero que estaba viendo que la niña crecía y ya no jugaba con ella, y que ella estaba muy bonita, la muñeca, como para ser olvidada. Así que se había ido para este crucero y que se comprometía que cada semana le iba a enviar una carta desde donde estuviera. De ahí en adelante, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Kafka y esta niña se reunían a leer las cartas. La niña siempre llegaba media hora antes por la ansiedad que le daba. Pero un día ocurrió algo raro. La niña no llegó a las 4 de la tarde, 4:20, 4:27, y se apareció con el vestido roto y con un codo sangrando. ¿De qué te pasó, nena? ¿Te violentaron? Le dice, no, no, mira, lo que pasa es que mamá está enferma, tiene fiebre y tos, y no me dejaba salir. Y yo estaba desesperada, ella tenía la casa, la puerta cerrada con llave. Y como se quedó dormida, yo aproveché que vivo en un segundo piso y me tiré por el balcón. Por eso vine hasta acá. Kafka dice, ¿yo qué estoy haciendo? Ahí como pudo, le leyó la carta, se devolvió a donde su esposa, le contó lo que estaba pasando, y Nancy le dijo, hay un momento en donde la ayuda debe parar, porque una cosa es crear una esperanza, pero la otra cosa es construir una fantasía. Hay un momento en donde uno debe salir adelante, debe caminar, por eso debe cerrar el ciclo. Kafka entendió el mensaje con dolor porque se había pegado a la niña, y a la siguiente semana se apareció con una carta y con una caja. La niña le dice, la muñeca le dice que se ha ido de viaje ya para Sudamérica, que está conociendo Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, y David, el guía del viaje, está muy bonito, y se han enamorado y se van a casar, y que ya eso
no le puede contar a la niña porque está muy chiquita, porque de acuerdo a lo que uno vaya viviendo en la vida, tiene historias que vibran o no, que le deja de regalo algo que consiguió por allá, no como un reemplazo, sino como una forma de ver que todo puede renacer. Ahí se despiden para siempre porque ya la niña sabe que no necesita del cartero de las muñecas. Kafka muere el siguiente año, en 1924, y hace unos 6 o 7 años una mujer anciana en Berlín, recordando su vida, y ella se había acostumbrado a recoger todo lo que era importante, encontró en una cajita una muñeca que desde Antioquia, Colombia, le había mandado un loco cartero de muñecas, según ella, su muñeca, una muñeca que representaba un cambio. Empezó a limpiar a la muñeca y en el codo izquierdo de la muñeca vio algo que nunca había visto, había un agujero. Empezó a escarbar en ese agujero y en ese agujero encontró unas palabras, un papelito, en donde a puño y letra de Franz Kafka decía lo siguiente: todo aquello que amas es muy probable que lo pierdas, pero el amor siempre vuelve de manera diferente. Todo aquello que amas es probable que lo pierdas, pero el amor siempre vuelve de manera diferente. En esto consiste el manejo de un duelo, sea de una persona que se va a ir, que va a morir, o si eres tú el que va a morir, o de una persona que está elaborando la pérdida de un ser querido. El amor vuelve de manera diferente, pero nuestro cerebro, nuestra mente busca desesperadamente recuperar aquel o aquello que perdiste y no vemos que la vida se reorganiza porque estamos inmersos en un profundo dolor y no tenemos herramientas para acompañar, porque en psicología el acompañamiento de duelo es una materia electiva, porque en medicina no se habla jamás de duelo, jamás. La única clase de muerte es cómo hacer un certificado de función, hacer una necropsia. Ahora están entrando los cuidados paliativos, pero no se habla. Y uno sale como médico creyendo que sale a sanar, a curar. Y por eso cuando hay un paciente que muere, uno cree que es un fracaso de uno, sabiendo que la muerte hace parte de la vida, que no existiría la vida sin la muerte, no existiría el día sin su noche, no existiría la planta sin su semilla. Así que llegó la hora de aprender a saber que acompañar a elaborar un duelo, acompañar a alguien a morir, no es ser un fracasado como profesional. Significa incluso que dejaste la técnica para volver al corazón, porque nos enseñan a ser objetivos. Y en el duelo no consiste en ser objetivos, sino en ser compasivos. Para poder aprender, si se llama aprender o recordar, porque dentro de todos nosotros está cómo elaborar o manejar un duelo, habría que ver cómo se originó la vida. De la misma manera en que la vida se origina, de la misma manera acompañamos sus finales. Para que la vida se dé, para que cualquier especie pueda perdurar, para que cualquier especie pueda sobrevivir, dicen los físicos que se necesitan de 3 fuerzas. La capacidad de adaptarse. O sea que ser fuerte, ser firme, no es una fuerza para sobrevivir. Aquí las especies más grandes y más fuertes no están las que se han adaptado. La segunda fuerza para poder sobrevivir, para poder tener vida, es tener ganas, tener esfuerzo. Ese cuantico que yo le pido al universo, el universo me da cambio, que todo va a estar bien, no existe. Hay que moverse, hay que hacer cosas. Y en un momento como estos hay que moverse. Por más miedo que usted tenga de acompañar a alguien muriendo, esa persona tiene más miedo que usted. Por más miedo que usted tenga hacer un ritual por otra persona que está elaborando un duelo, esa persona está en un vacío más grande que el suyo. Así que vamos a unirnos. Por eso la tercera fuerza es la fuerza de la ayuda. Ayudarnos, ser solidarios, estar en paz. Esas son las fuerzas que comparten todas las especies de la naturaleza. Todas las especies han intentado adaptarse, todas ponen esfuerzo, se tratan de ayudar, pero los seres humanos tenemos una cuarta fuerza que es la unión de lo que usted piensa, de lo que usted siente, de la unión de su cerebro y de su corazón. Ahí es en donde se maneja el duelo, en la unión del sentir y del pensar. Como decía Eduardo Galeano, convertirnos en seres sentipensantes, seres que piensan con el corazón y que sienten con el cerebro, al revés de como nos enseñaron. Esa cuarta fuerza es la compasión, la capacidad de conectarse en el dolor del otro, con mis propios dolores, porque la compasión es la unión de 2 personas en dolor, no es de alguien fuerte contra alguien, eso es una obra de caridad. Y la compasión, usted pone en riesgo que se den cuenta que usted también es vulnerable. Y si algo despertó esta epidemia del coronavirus, venga de donde venga, es que todos somos vulnerables. Y es en la vulnerabilidad en donde nos encontramos. El manejo del duelo exige que usted se muestre vulnerable. Porque cuando yo estoy en duelo, y si alguno o alguno de ustedes han tenido un duelo, recordarán cómo es de fuerte, cómo es de maluco
uno encontrarse con alguien que te muestre siempre una cara feliz, que siempre te muestre fortaleza, que te diga que tenés que estar positivo cuando a vos se te cayó el mundo, cuando lo único que necesitas es silencio, cuando lo único que necesitas es una persona que sea capaz de quedarte a tu lado en tu dolor. Entonces la pregunta es si somos capaces de hacer eso, si somos capaces de dejar de ser tan técnicos, tan protocolarios, e incluso somos tan protocolarios que ya le pusimos fases al duelo, fase de shock, de negación, de tratos con el destino, de tristeza, de aceptación. La persona que escribió esas fases, Elizabeth Kubler-Ross, lo decía claramente, estas fases no son lineales, estas son formas en donde la gente interactúa ante el dolor. Por eso hoy vamos a intentar, más que ver el duelo en fases, encontrar al ser humano cuyas historias están haciendo que duela y buscando en dónde duele y cómo vamos a encontrar herramientas para liberarnos de ese dolor. El duelo, por definición, es el proceso de elaboración de cualquier tipo de pérdida. No está este proceso. Listo. En el duelo está considerado que usted elabora cualquier tipo de pérdida, sea una pérdida material, sea una pérdida económica, sea una pérdida de la salud, o sea, todo tipo de pérdida significa duelo, que la gente asocia duelo a muerte, y resulta que no, cualquier tipo de pérdida, o sea que tenemos innumerables duelos en nuestro transcurso de vida. ¿Cuál es la característica grande del duelo? Que le coge sus certezas y le coge sus imaginarios. Hace que a usted absolutamente todas las esferas de su vida estén comprometidos. La parte emocional, uno se vuelve un caos emocional. Si hay alguna palabra que pueda definir al duelo, es confusión. Las primeras fases del duelo, uno tiene profunda confusión. Una confusión en donde no se permite uno tener paz, porque uno no sabe qué va a pasar con el futuro, uno nunca se había acostumbrado a tener tantas emociones al mismo tiempo uno puede tener rabia, puede tener tristeza, puede tener desazón, al mismo tiempo puede estar en una completa pérdida de la paz. No sé qué pasó, dice que alguien tomó el control de la cosa y dejó de compartir. Voy a intentar volver a empezar a compartir. Entonces, en un duelo también ocurre que para usted también se le tumba o se le caen muchas cosas de su proceso físico. Está comprobado cómo en el duelo se aumenta la presión arterial. En el duelo también ocurre que se aumenta las cifras de glicemia. La hormona tiroidea cambia por completo. Se aumenta el cortisol. Se aumentan y se disminuye, toda la parte del sistema inmune. Entonces imaginen todo lo que ocurre en el duelo para una persona hoy con coronavirus. Si es una persona que tuviera antes un riesgo cardiovascular, pues va a tener el doble de riesgo. Según esto, si sabemos eso, si en el 70% de personas con riesgo cardiovascular se van a aumentar sus cifras, dentro de todos los protocolos de los grupos de riesgo cardiovascular, la gente en duelo debería ser llamada más veces, pero no lo he llamado porque consideramos que es normal que esté triste, pero pueden pasar muchas cosas. Lo social duele porque no entiende uno la sociedad y sus formas. Duele la familiar porque uno intenta que la familia no le vea a uno en dolor. Lo mismo que la familia intenta que uno no vea a los demás en dolor. Entonces terminamos escondiéndonos, terminamos haciendo algo que llama la conspiración del silencio, intentando que por estar bien no mostrar nuestras tristezas. Duele lo espiritual, porque uno empieza a preguntarse dónde está Dios en estos momentos, e incluso empieza a sentir una injusticia, porque se murió el mío y no el que mata, el que secuestra, el que roba, o ni siquiera el malo. Uno ve por ahí el papá de otro, si se murió mi papá, y dice, ¿y por qué se tiene que morir el papá mío y no del otro? Empieza a tener unos pensamientos bastante fuertes hacia la vida y hacia la muerte. Otra de las características grandes del duelo es que es un proceso singular e irrepetible. Usted, las herramientas que tenga para elaborar un proceso de duelo no son las mismas que va a tener cuando tenga otra vivencia. Porque uno dice, yo ya sé lo que es morir un ser querido, ya sé lo que es morir una mamá, entonces si se muere el papá va a ser igual o va a ser peor, no lo sabemos, porque todas las historias son diferentes. Así que si todas las historias para usted son diferentes, lo mismo será para el otro. Uno no tiene absolutamente ningún derecho a decirle al otro que sabe cómo es su dolor, que sabe lo que le está pasando, porque cada duelo es como los carnets de los colegios, singular, personal e irrepetible. Así que ese es el primer principio del duelo. Usted está ante otra historia, una historia que no sabe muchas veces cómo debe elaborarse.
En el duelo, una de las características más grandes es que el duelo se elabora según el área del cerebro o el cerebro evolutivo que esté recibiendo la información. Nosotros tenemos evolutivamente 4 cerebros. Cerebros que el ser humano ha ido desarrollando para adaptarse, lo que decíamos al principio, de la adaptación, el esfuerzo y la ayuda y la compasión. El primer cerebro, que es uno de los cerebros que está más lastimado en los principios, en los momentos del duelo, es el llamado cerebro reptil, el cerebro que sirve para la supervivencia. Y les voy a hablar de estos cerebros porque en vez de hablar de fases y todo eso, la idea es que nos conectemos a el otro, cómo está sintiendo. ¿Cómo estoy sintiendo si me estoy muriendo? ¿Cómo estoy sintiendo si se murió un ser querido? El cerebro reptil es el llamado cerebro de la supervivencia. Es el cerebro que maximiza todas las situaciones de defensa ante el entorno. Es un cerebro que solo actúa en donde cuando usted se siente que hay algo de vida o muerte que está en peligro. Y la cuestión es que actúa no solo si la vida o muerte está, sino si usted se imagina que es un proceso de vida o muerte. O sea que nuestro cerebro puede crear el miedo, puede crear la situación o la necesidad de defensa, no solo contra algo que está pasando, sino contra algo que usted está imaginando. Entonces ese cerebro reptil tiene la característica de que tiene 3 formas de, por decir algo, defenderse ante el mundo. Tiene 3 formas que son la ira o atacar de vuelta, o el miedo, que es huir y tener un trastorno de ansiedad, o una cosa que pasa muchísimo en el duelo y es congelarse, quedarse bloqueado. Hay animales que corren, hay animales que pelean y hay animales que se hacen el muerto. Así reaccionamos nosotros ante el duelo, con un cerebro que no aprende, que no evoluciona, que no se adapta, que no tiene memoria. Es como el borracho que dice yo no vuelvo a beber y al otro día está bebiendo. Lo mismo le pasa a uno. Esta tristeza no se me va a repetir, al otro día la puede tener más fuerte, esas ganas de huir, esas ganas de pelear. Todo eso está en ese llamado cerebro de la supervivencia, que se enciende y mucho en estos momentos del duelo. Así que habría que preguntarse antes de estar atendiendo a alguien en un momento de duelo, ¿cómo reacciona uno ante el dolor? ¿Cómo soy yo ante el estrés? Si reacciono peleando, si reacciono huyendo, si reacciono atacando. Porque dependiendo de cómo uno actúe hacia el miedo, hacia la ira, actuará hacia el miedo y hacia la ira de los demás. Por eso un duelo confronta tanto, porque por más técnicas y terapias que tenga usted sobre el duelo, va a ser confrontado de sus miedos más esenciales. Dicen que los seres humanos tenemos 4 miedos esenciales. Miedo a morir, miedo a enfermar o a perder la independencia, miedo a perder la razón y miedo a las carencias, a la pobreza. Y resulta que ahora en épocas de coronavirus esos 4 miedos están despiertos. Estamos teniendo miedo a dejar de devengar, tenemos miedo a enfermar, tenemos miedo a perder la razón con todas las ansiedades que hay, tenemos miedo a morir. Así que las personas en proceso de duelo despiertan y mucho este tipo de cerebro, el cerebro llamado reptil. Usted debe, si quiere acompañar a alguien, si está acompañando a alguien muriendo, si está acompañando a alguien que está en ese proceso, es identificar que esas personas pueden estar en alguna de estas 3 fases. El 60% de las probabilidades de nuestras emociones es caer en algunas de estas, en el cerebro reptil. Cuando estoy huyendo, la sangre corre más a piernas, entonces eso hace que corra más, que yo tenga ganas de salir huyendo. Cuando estoy atacando, la sangre llega más a brazos y a mandíbula, porque nuestros ancestros mordían, entonces la boca se vuelve firme. Y cuando estoy congelado, la sangre disminuye por completo. O sea, hay cambios a nivel circulatorio, a nivel adrenal, a nivel en todas partes, cuando estoy en cualquiera de las fases del duelo. ¿Qué hacer entonces ante una persona que está enfrentándose a todos estos procesos del duelo? Si estamos viendo que está con mucho miedo, además que es un miedo que puede estar siendo, como les decía ahorita, inventado, porque para mi cerebro es lo mismo imaginar que me muero que sentir que me estoy muriendo, va a crear la misma sensación. El secreto es cómo nos conectamos con el otro. Una persona que está en fase de huida no sostiene la mirada, se mantiene inquieto, suda mucho, tiene una respiración acelerada y tiene un pensamiento que se repite, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. Una persona que está en fase de ataque, por el contrario, su mirada está fija en usted, es una persona intimidante, sube el tono de la voz y esa persona no dice algo malo va a pasar, esa persona te dice algo malo te va a pasar.
esa persona quiere hacer daño. Y en el duelo, ¿a quién quiere hacer daño uno? A Dios, al destino, al médico, a la enfermera, a lo que se me atraviese. Y la persona que está en fase de congelarse, por el contrario, no mira o mira hacia el suelo. La persona que está completamente sin energía vital, se siente en desprotección. Esa persona no piensa que algo malo va a pasar ni que le va a pasar a otro, sino que ya le está pasando a ella o a él. Hay que acercarse a estas personas con un objetivo básico, hacerlos que no piensen que están en peligro. O sea, su objetivo no es tratar de razonar con una persona que está en fase reptil, ya sea en un proceso de duelo o algo, porque uno ahí no razona, no aprende. Si una persona está queriendo correr, si usted ve que es una persona que está acelerada, que se para, que se mueve, no le pida calma o quietud. Es como un niño que está desesperado, usted le dice siéntese, lo va a hacer desesperar más. A ese tipo de personas que están en esa fase de querer correr, no le haga preguntas muy abiertas de ve, ¿qué quieres para almorzar? ¿Quieres esto, esto y otro? Todo cerradito, o sea, permítale que no tenga que tener demasiados pensamientos, no intente aconsejar o moralizar, mira que eso es malo, no corras, que te va a ir mal, no llores, que eso no va a dejar descansar al otro, un montón de mitos que tenemos sobre el duelo que lo único que hacen es hacer daño. Y en eso les hago mucho énfasis, porque como ninguno de nosotros tuvo una educación basada en el duelo, es muy fácil burlarse de decir, sí, yo vi cuando dijeron que no llore, que no lo deja ir, uno ha dicho esas cosas, porque no hemos educados para el duelo. Entonces tenemos que romper ese tipo de ayuda en donde le decimos al otro que deje de llorar, no tanto porque queremos que deje de llorar, sino porque nosotros no somos capaces con la tristeza, porque la consideramos un fracaso. Cuando la tristeza hace parte de la caja de herramientas que es la vida, la tristeza, el miedo, la ira. Una niña que alguna vez me correspondió atenderla junto a su madre, Camila se llamaba esta niña, vino al consultorio junto con su madre y una tía. César, el padre de Camila, fue asesinado vilmente en esta ciudad de una manera terrible, con torturas. Ella no sabe, la niña, cómo murió el papá, sabe que murió. La mamá lleva un mes sin abrir la boca, está congelada. Viene con la tía. Solo se le pregunta en qué se puede servirles y esta señora empieza a gritar y a llorar. La tía la regaña y le dice, pero no llores, le dice a la señora, le dice a su hermana, pero que le vas a hacer daño a la niña y con eso César no va a resucitar, deja de llorar que eso es malo. Camila, con 6 años, con la sabiduría propia que tienen los seres que acaban de llegar a este mundo, le dice a la tía, tía, usted no sabe que para que la tristeza se acabe hay que gastársela. Deje que mi mamá se gaste su tristeza. Esa es la esencia del manejo del duelo. Usted no necesita leer todas las teorías de Borden, de Montoya Carrasquilla, no necesita leerlas todas, léalas para instruirse, pero a la hora de acompañar a alguien, lo que debe leer es corazón del otro, la sensación del otro y permitirle fluir. La pregunta es, su capacidad académica, todo lo que usted ha estudiado como psicóloga, psicólogo, sociólogo, trabajadora social, médico, enfermera, le permite bajarse de lo que sabe para conectarse a lo que siente, porque el manejo del duelo es conexión corazón a corazón, alma a alma. Uno va a salir aporreado, uno va a salir golpeado, pero también la esperanza que brilla en el otro le va a crear esperanza a usted. Aquí vinimos fue a cuidarnos. Y es un momento histórico como este está haciendo que pensemos si realmente el personal de salud somos héroes, como dice la gente por ahí, o somos simples acompañantes. Si todos estos aplausos en la calle son realmente para decir que tienen miedo o porque te están acompañando. Vamos a aprender a elaborar las emociones. A una persona en modo de huir hay que hacerle preguntas abiertas, dándole opciones de respuesta, ayudarle a reorganizar sus ideas, usar el humor. Esta persona quiere caminar, está desesperada, entonces haga la conversación con esta persona caminando, no la siente. Muévase con esta persona, sálgase de su consultorio. Ahora estamos en época de aislamiento, entonces póngase a caminar en su casa con su ser querido, con esta persona, póngala a hablar mientras camina. Mire que como una técnica tonta, pero es que estamos hechos de tonterías y las tonterías se vuelven profundas cuando son unidas en el amor. A una persona que esté en fase de atacar, si usted se da cuenta que una persona está en duelo y está irascible, que está queriendo atacar, que está hablando fuerte, por ningún motivo intente sobrepasarlo en el poder. Es que yo soy el que sé. ¿Cuántas veces no hemos escuchado palabras especialmente de los médicos diciendo es que yo fui el que estudié? Y es que ¿quién le dijo a usted que Google sabe más que un médico? ¿Quién le dijo a usted? En ese momento, eso no es un momento de ego.
Esa persona detrás del miedo, detrás de la rabia, perdón, que está mostrando, está aterrorizada. El mundo que creía controlar se le cayó. ¿Qué va a hacer usted para ayudarle a esa persona? Así que no me menosprecie, no trate de argumentar. Y a esta persona sí no intente a darle un chiste y mostrarle sentido del humor porque no va a salir bien la situación. ¿Qué debe hacer con una persona que está en esa fase como de ira, de pelea? Primero que todo, aprender del silencio, escuchar sin interrumpir. Para una persona que está en fase de pelea, no hay nada más desconcertante que sentir que te miran, que te responden y te sostienen la mirada, pero que no te devuelven absolutamente nada, simplemente lo escuchas. Si esta persona está enojada porque usted realmente hizo algo que lo hizo enojar, legitimilice, tenés derecho a estar bravo, pero tenés el deber de bajarte de esto, le da esas soluciones directas, y si nada funciona, aléjese de ahí. Si uno entra en, por decirlo ahora con la tecnología, en modo reptil, uno se aseguró mínimo 16 horas de darle vueltas a una tristeza o a una ira o a un congelamiento. O sea que si usted está frente a su jefe, frente a su pareja, alguna persona que está esto y no se ve, mire el reloj y a las 16 horas vuelva, porque esta persona va a estar 16 horas queriendo hacer daño. Pero si no encuentra en quién reflejar el daño, va a terminar fluyendo en paz, porque a uno no le hace daño el otro, sino las heridas que uno trae adentro. Es aprender a no manifestar más heridas, aprender de una vez por todas a querernos, a amarnos. Y ya para el modo congelarse, si una persona está congelada, está bloqueada, si no se mueve, ¿qué no se debe hacer? Pedirle que se mueva, pedirle que salga de ese lugar. Esa persona va a querer estar en una cama, en una silla todo el día. Entonces decirle que sea positivo, que se anime, que despierte su conciencia, que tenga fe. Todas esas cosas lo único que hacen es darle más dolor. Esa persona perdió toda conexión con cualquier sentido de la vida. Entonces, aparte de eso, terminamos haciéndole sentir culpable. Las personas dicen, yo me siento hasta desagradecido, me dicen, vea, usted tiene comida, tiene techo, pero lo que pasa es que perdió la paz, perdió la tranquilidad. Nada de afuera va a animarlo, sí lo de adentro. Entonces, así como a la persona que está ansiosa hay que acompañarla caminando, pues a esta persona se la acompaña sentado, acostándosele al lado, acompañándola, haciéndole sentir que independiente de todo hay paz. Entonces, ponerse al nivel de esa persona, utilizar el silencio, decirle que uno está ahí, no sabe para qué. Lo más importante en un duelo muchas veces es decirle que uno no tiene ni idea qué decir, qué acompañar, pero aquí está. Eso sirve más que cualquier consejo. La gente que, por ejemplo, cuando podía asistir a velorios o enteros, porque es una paradoja, antes la gente decía que pereciera en un funeral, a mí que no me veren, a mí que me creen, y ahora, si quieren, pues cuando no se puede. Pero la gente cuando asistía a los velorios, a los entierros, nunca recuerda a que le dijo, ve, mi sentido pésame al que pasó, pero nunca se le olvida al que pasó, a la que pasó, y dio un abrazo, derramó una lágrima, tocó de una manera en donde hubo una conexión de almas. Si usted quiere acompañar a las personas en duelo, acérquese. En épocas de aislamiento, acérquese, no necesariamente con un abrazo real, porque ahora entonces hay que cuidarnos. Esta es la primera vez en la medicina en donde hay que aislar a los sanos, no solo a los enfermos. Entonces se acerca de una manera amorosa diciéndole aquí estoy, pero que no sea como en el cuento de Kafka, en donde no va a volver. Usted vuelve, le hace saber que esa persona es importante para su vida. Definir entonces paso a paso todo lo que se va viviendo. Ese es el cerebro reptil. Tenemos otro cerebro dentro de estos 4 cerebros evolutivos, que es el llamado cerebro paleolímbico. Han dicho que tenemos 3 cerebros, reptil, límbico y el prefrontal. Resulta que el límbico se divide en 2 cuando vamos a hablar de emociones y duelo. Existe el paleolímbico, o sea, el ancestral, el arcaico, el que tienen nuestros primos, y existe uno más nuevo. Este cerebro paleolímbico es el lugar de asiento de lo que llama la gente la autoestima o la confianza. Este sistema, el llamado paleolímbico, es el que te permite ubicarte en un grupo. Desde los 2 años de edad, más o menos hasta los 12 años, nuestro cerebro está tratando de ubicarse. Por eso este cerebro es el campeón de la resistencia al cambio, porque usted no solo se ubica con un grupo familiar, sino con una creencia religiosa, política, de un equipo de fútbol. Usted empieza a ubicarse en grupos. Entonces, si alguien le dice algo que lo haga mover de ese grupo, inmediatamente se le despierta el cerebro reptil. Por eso hay gente que mata,
por el nombre de un partido político, por un equipo de fútbol, por una religión, que es inconcebible. O sea, no tenés que defender lo que no te va a defender a vos. Pero entonces este tipo de visión te genera la autoestima, la confianza con la vida o con la completa pérdida. O sea, va a generar una tercera emoción. El cerebro reptil te genera miedo e ira. El cerebro paleolímbico te genera apego. Entendiendo que todos en el mundo, todos nos tenemos que apegar. Hay un cuento por ahí que para manejar el duelo le tenemos que enseñar a la gente a desapegarse. Pero ¿cómo le vas a enseñar si ya se desapegó a la fuerza? Si está aprendiendo desde el dolor. Y encima de eso diciéndole, uno le llega a decir cosas como que no está dejando descansar al otro, que el otro entonces no va a estar en paz mientras uno esté apegado. Uno tiene derecho a sentir dolor, tiene derecho a sentir desgarramiento. Si usted le pregunta a la gente en dónde siente físicamente el duelo, la gente siente una presión en el pecho o un desgarramiento, una ruptura de unas fibras en el plexo solar, en el estómago, en el abdomen. Así que todos nos vamos a pegar, incluso desde la teoría del apego, pues hay apegos que son completamente naturales. Un bebé se apega primero al seno de su madre y después se apega a su madre. Uno necesita protección, se va pegando a su familia. Nosotros lo que vamos haciendo es haciendo apegos voluntarios, antes eran involuntarios. A la hora de morir un ser querido, a la hora de desprenderse, nos va a doler, nos tiene que doler. Hay gente que dice que esto no se puede decir, pero yo sí lo digo porque para mí eso existe. El precio que pagamos por amar es que duela. La gente dice que cuando seamos supremamente espirituales, entonces no nos va a doler la pérdida de un ser querido. Eso ocurrirá en otra dimensión. Desde esta dimensión, mientras haya sistema nervioso, nos dolerá la pérdida del otro. Desde la física está comprobado que un sistema no puede explicar a un sistema superior. Por decir algo, nosotros si somos el sistema X, no podemos explicar al sistema X más uno, que sería el cielo, lo que sea. Entonces nos inventamos un montón de cosas y pretendemos tener las fuerzas del sistema superior. Aquí nos va a doler, aquí vamos a tener miedo, aquí vamos a tener tristeza. Y eso está bien, porque eso hace que alerta y defenderse. No defenderse peleando, sino muchas veces dialogando. Cuando hay una frustración, quiere decir que pusimos nuestras expectativas en donde el otro no estaba caminando. Entonces son avisos. Las energías o las emociones negativas no son negativas, son adaptativas. Por eso el apego no es dañino. La cuestión es cuando usted le da más poder a lo que se apegó que a usted mismo. Por eso elaborar un duelo no es solo aprender a estar sin el otro o sin lo otro, sino aprender a estar con usted mismo. Por eso le pregunto, si usted está siendo capacitado para atender al otro en duelo, ¿cómo está usted de sus apegos? ¿Cómo está usted de su miedo a que el otro se vaya? ¿Cómo está usted de su necesidad de amor? ¿Cómo está usted de su necesidad de ser aprobado, de ser reconocido? ¿Cómo está usted dándole importancia a cosas que hoy se volvieron esenciales? Y como dicen en el Principito, lo esencial es invisible para los ojos. Así que este es el sistema adaptativo del paleolímbico, en donde te unes y necesitas sentirte protegido, necesitas un grupo, necesitas una tribu. Es importante saber que en ese momento, cuando uno está al lado de una persona, en ese proceso, debe saber que tiene respuestas arcaicas. La autoestima no es un proceso novedoso para el ser humano. Todos los mamíferos intentan estar en grupo como un sistema de protección. La cuestión es que es diferente ser el que lidera un grupo a ser el último del grupo. Eso genera la sensación o de protección o de desprotección, como les estaba diciendo. Entonces esa autoestima depende de cómo te criaron. Si te criaron con muchísima autoridad, vas a tener una autoestima por debajo, nunca será suficiente. Cuando tenías que sacar las mejores notas, cuando tenías que ser el primero de la clase. Y cuando te criaron con demasiada flexibilidad, los demás nunca serán suficientes, porque sentís que eso es lo mejor, que nada es superior a vos, que sos el rey o la reina del mundo. Entonces, por general, cuando una persona vemos que está muy aferrada a que perdió su grupo, a que sin esta persona no soy nada, no podemos dejar que nosotros respondamos de la misma manera. Una persona que está vibrando desde el llamado cerebro paleolímbico, en un duelo es lo que llamaríamos una persona víctima, una persona victimizada. Su cerebro ha cambiado por completo. Entonces de nada nos sirve juzgarlo. Un principio fundamental del duelo es no juzgar al otro. Entonces
es intentar, más que todo, que usted no pierda el balance. Usted se va a volver la Cruz Roja Internacional completamente neutral, va a escuchar al otro. Las abuelas de la Sierra Nevada de Santa Marta enseñan que para usted acercarse al otro tiene que hacer tres cosas: observe, escuche y actúe. Ni siquiera es hable. Observe el otro, la naturaleza, cómo se adapta. Observe al otro cuáles son sus formas. Escuche el latido de su corazón. Si su corazón está latiendo rápido, nunca actúe. Escúchelo, y si está rítmico, ahí sí. Y de esa manera usted se va conectando al otro. No intente demostrar quién tiene la verdad, porque además la verdad no la tiene nadie, la verdad es una construcción conjunta. Por eso, no solo para el duelo, sino para la vida, saber que todos estamos equivocados nos acerca. Pero si uno cree que tiene la verdad, tiene dos opciones: o defenderla o frustrarse porque alguien se la tumbó. En cambio, si todos estamos equivocados, todos podemos acercarnos de otras maneras. Hay otro mundo posible y no es el de la razón. Aunque la razón es una herramienta magnífica para poder acompañar al otro, hay que utilizar la intuición, hay que utilizar diferentes maneras. Si una persona es dominante, usted debe saber que en pleno duelo o muriendo va a intentar manipular el entorno. Entonces es la típica persona, por ejemplo, que está en una fase final de su vida y domina los medicamentos, dice a qué hora, así no sea los que él quiera, pero dice lo que toma, dice lo que debe hacer, quiere tener control. Hay que esperar, hay que aprender a no engancharse, a no ser, entre comillas, seducido o manipulado por estas personas, porque lo único que están buscando es su propio beneficio, solo que están en una visión desde su cerebro que no les permite, no responda desde el poder, no se permita ser adulado. Si es una persona que está en sumisión, es una de las personas que uno como terapeuta, como profesional, tiene muy poca paciencia con las personas que están en una fase de sumisión, porque son personas que hablan de dolor, se volvieron el cuerpo del dolor. Pero piense, conéctese a su corazón, detrás de eso esta persona está diciendo: ayúdeme. Entonces reconozca la dificultad que esta persona tiene para expresar sus sentimientos, más que juzgar la situación, es que es una bobada por lo que se está quejando. Detrás de esa bobada hay un montón de cuentos e historias que hacen que la persona esté muy perdida. Si quiere ayudar a alguien en duelo, más que aprender de las fases, lea las emociones del otro, no intente dominarlo, no le dramatice diciendo, ay, que todo, ni lo desdramatice, simplemente escuche, neutralidad total. Hay un tercer cerebro, entonces, que es el llamado cerebro neolímbico, el cerebro más nuevo con las emociones, es el cerebro que más utilizamos. En ese cerebro vivimos todos, está prendido todo el tiempo. Es el cerebro en donde está la memoria, en donde están nuestras personalidades, es en donde recordamos todo lo que hacemos, todas las experiencias quedan grabadas allí. Por más que usted crea que olvida algo, el sistema nervioso no olvida. Por eso, si tenemos en cuenta nuestra neurología, si tenemos en cuenta el funcionamiento del cerebro, es imposible hacer que el otro olvide como una forma de elaborar un duelo, porque le decimos a la gente cosas como que borre y bote todas las fotos, que no vea más videos, que salga de toda la ropa, que se vaya de esa casa, como si olvidando lo que vivió dejara de sentir lo que está viviendo. Vaya donde vaya usted, lleva el dolor. Así que no permita que una persona en duelo lo elabore olvidando, porque no puede hacerlo. Es al revés. Estimule el recuerdo. Que tiene una persona en duelo se vuelve monotemática. Habla y habla y habla de cómo murió, de lo que hizo. Y entonces usted que está escuchando, entonces empieza a decir, este no habla sino el otro. Pero si su cerebro no piensa sino en eso, póngalo a hablar. Póngalo a decir, muéstrele fotos, hágale que le haga recordar todo. Mientras más recuerde con quién vivió, va a elaborar el proceso de sanar del que murió. ¿Cuántas veces muere una persona? Una. Y eso genera una herida muy fuerte, pero ¿cuántas veces abraza? ¿Cuántas veces ríe? ¿Cuántas veces echa cantaleta? ¿Cuántas veces hubo problemas? Tenemos que recordar a los que vivieron con nosotros. Y esto es en especial, por ejemplo, cuando ocurre un suicidio. Para la persona que se suicida, los demás van a acercarse al familiar del suicida diciendo, ay, miren, ahí va el papá del que se suicida, miren, ahí va la mamá de la que se suicidó. O sea, un elemento, una historia de la vida muy grande determina al otro, pero resulta que esa niña para esa mamá fue también la que parió, fue también la que crió, la que amamantó. Entonces tenemos que dejar los estereotipos y más bien conectarnos con el que vivió. Estamos hechos de historias.
no solo de átomos, estamos hechos de historias. Si usted se quiere conectar a alguien muriendo, a alguien en duelo, conecte a sus historias. Usted está ahora en esta época en una unidad de cuidados intensivos, con alguien muriendo, hay dos posibilidades. Que usted se quede con una cara de susto horrible y haga que esta persona muera con el doble de cara de susto, porque se va a reflejar en usted. O aunque no pueda hablar, usted se tome el tiempo, la paciencia de llamar a esa familia y que le cuenten historias de él y empiece a decirle: vea, aquí me están diciendo que usted alguna vez en Santa Marta le ayudó a una persona a hacer esto, que usted viene de Abejorral y que hace esto, que su papá se llama esto. Si usted hace que el otro recuerde por qué vivió, va a encontrar un motivo de por qué morir, va a empezar a sentir que valió la alegría estar aquí. Y ahí vienen unas frases de poder: confío y me entrego con gratitud. Es decirle al otro: confíe, yo no sé qué pase allá, pero confíe y entréguese con gratitud. Morir o elaborar un duelo realmente es una rendición. Me rindo a explicar. Esto no tiene ni un por qué ni un para qué, es rendirse. Por eso es utilizar la memoria para lo que es, no para negar los recuerdos, sino para volverlos luz. Como les decía, este cerebro, el cerebro neolímbico, es el asiento del autopiloto, del piloto automático, siempre está encendido. Ante una situación de peligro, el reptil o el paleolímbico se encienden y se pierde la capacidad racional. Este cerebro fue el que creó la ciudad, creó la tecnología, creó toda la revolución industrial, pero creó una cuarta emoción: miedo, ira y apego habían sido creados por los otros cerebros. Esos cerebros los compartimos con los otros animales, especialmente los mamíferos. Pero el ser humano creó una cuarta emoción, una emoción que le da vuelta de nuevo al sufrimiento. El ser humano creó la culpa. La culpa es la polea que le da la vuelta a la rueda del sufrimiento. Culpable de ser hombre, de ser mujer, de ser gay, de ser alto, de ser bajito, de ser católico, de ser budista, de ser todo. Tenemos culpa de todo. Llegó la hora de preguntarnos si realmente somos tan culpables. Además que bajo nuestro raciocinio, toda persona culpable merece un castigo. Entonces imagínense lo que puede pasar por la mente de un ser que piense que el coronavirus es un castigo. ¿Qué he hecho para merecer esto y qué va a pasar después? Entonces llegó la hora de que aprendamos a morir dando gracias, no a morir pidiendo perdón, porque el que muere pidiendo perdón está asustadísimo, está buscando un castigo, pero para poder morir dando gracias tenemos que vivir en gratitud. Por eso, dentro de lo que usted haga, por favor, como profesional de la salud, para acompañar a alguien, ya sea muriendo, o ya sea en un duelo, aparte de llevarlo al perdón, también llévelo a la gratitud. Nos perdonamos porque no sabíamos lo que hacíamos y agradecemos incluso lo que no tenemos porque no nos hacía falta. Los japoneses dicen que las desgracias ocurren para que des gracias. No por lo que ocurrió, no vamos a decir gracias al coronavirus, no, gracias a lo que aprendí a esto. Gracias a esto cambié, ya sufrí, ya aprendí, ya cambié. Es el método de la cábala judía para salir de cualquier tipo de dolor. Y el último cerebro, que es el cerebro que conecta todo para convertirnos en seres que elaboran sus dolores, es el llamado cerebro prefrontal. Es el que nos diferencia del resto de animales. Un perrito tiene también cerebro prefrontal chiquitico, un gato, un delfín un poquito más, pero nosotros los humanos tenemos un cerebro prefrontal profundamente desarrollado, en donde ponemos límites, en donde elaboramos muchos procesos, pero en donde en especial hay una conexión que yo no entiendo por qué no nos lo dijeron en medicina, la conexión de una zona del cerebro prefrontal que se llama la ínsula o la isla con el corazón. La ínsula recibe el ritmo del latido del corazón. El corazón late y genera un campo magnético. El corazón es un tambor. Las abuelas de la Sierra Nevada de Santa Marta y las últimas abuelas de las poblaciones argentinas, los indios comechingones, decían que el alma de Dios, de la divinidad, está en el aire y que se guarda en el corazón. Y al guardarse en el corazón, cada vez que late le está diciendo a usted qué ritmo debe seguir, que uno debe aprender a enritmarse. Eso ahora desde las neurociencias están demostrando los mismos, con otros nombres. El corazón tiene neuritas, unas neuronas que no sirven para procesar pensamientos, sino emociones. Y usted late. Y al latir sus emociones, su cerebro las capta. Y de acuerdo al latido de su corazón, usted piensa. Al son que me toquen, bailo, dirían. Si su corazón está latiendo sin ritmo, usted va a responder con miedo, con ira o con asco. Si usted va a responder al ritmo de la paz, porque su corazón está latiendo rítmico, usted siente bienestar, alegría, serenidad, compasión. Por eso elaborar un proceso de duelo, acompañar a alguien muriendo
o a una persona, si es uno el que está muriendo o está en tristeza, debe incluir manejo de la respiración, debe incluir silencio, debe incluir un ritmo de vida lento. No así rápido como estoy tratando de hablarle yo para que me rinda el tiempo acá con ustedes, sino intentar escuchar el silencio interior, enritmarse, lograr que el otro escuche su voz, la de él o de ella, no la suya. Por más que usted sepa, si el otro no se conecta al ritmo, nada hacemos. Y esto tiene además otro reto especial. Esta zona prefrontal, la ínsula, lee el latido del corazón, pero no solo el suyo. El latido del corazón genera un campo magnético que han medido que tiene un diámetro de 5 metros a la redonda, o sea que usted está leyendo su ínsula en su cerebro, está leyendo el campo magnético de lo que ocurre alrededor. Eso es lo que llama la intuición. Es por eso que usted llega a un lugar y aunque no le digan nada, sabe si alguien se está sintiendo mal, si está bravo. Llega a un lugar y dice qué lugar tan oscuro, qué lugar tan luminoso. Tenemos una parte en nuestro ser más allá de las explicaciones racionales que se conecta con el sentir. Lo esencial es invisible para los ojos. Por eso hay que ver con el corazón. Ahí va entendiendo uno una cantidad de mensajes que vienen dándonos hace rato, en donde hay que aprender a educarnos, a encontrarnos con la vida de otra manera. Este cerebro prefrontal es la zona que nos hace verdaderamente humanos. Interconecta absolutamente todos los impulsos. Hace que nos adaptemos y seamos creativos. Esta zona es tan impresionante que utiliza la energía del miedo para volver la creatividad. Por eso, en vez de tener miedo, empezamos a tener una nostalgia creativa. En eso consiste elaborar el duelo. Cuando ya no sentís angustia, seguís sintiendo nostalgia por el otro, pero te permite crear, pintar, hacer un montón de situaciones que hacen que uno esté en paz. Cuando el aviador que cayó en el desierto del Sahara se dio cuenta que el pequeño hombrecillo, el principito, iba a partir, iba a ser picado por la serpiente, iba a morir. Para poder salir de este planeta, el principito tenía que morir. Él empezó a sentir mucha tristeza, el aviador. Empezó a pensar que era muy triste tener que despedir a un amigo, pero que es bueno haber tenido un amigo, así tengamos que morir. Y dice el aviador, pero yo no puedo ser como las personas mayores que solo piensan en cifras, o como los médicos que solo piensan en protocolos, o no puedo ser como tal que solo piensan en normas. Yo debo ser como los niños. Por eso, para no olvidar a mi amigo, yo, dice el aviador, me compré una cajita de colores. Ustedes escucharán qué tontería es eso, o dirán, me están hablando de cuentos cuando nos vienen a hablar de duelo. En esa frase, en esa pequeña frase, se resume la teoría y la técnica de acompañar un duelo. Usted no necesita grandes palabras, usted no necesita grandes teorías. Me compré una cajita de colores, le puse color de nuevo a la vida. Compré la cajita de colores no solo para colorear, sino para dibujarlo, para recordarlo. Y al recordarlo, lo más seguro se me viene la nostalgia, pero estoy recordando a alguien que vive en mí. Por eso elaborar un duelo significa no dejar ir al otro, sino dejarlo volver. Que su energía, que su amor vuelva. Por eso una de las formas de elaborar un duelo es enseñarle al otro a que abra su corazón. Un duelo no puede ser elaborado sin un alto grado de espiritualidad. Y la espiritualidad no tiene que ser una confesión religiosa. Usted puede ser muy espiritual siendo católico, siendo budista, siendo musulmán, siendo ateo. Es la conexión de alma a alma. Por eso uno de los consejos que le da uno a la gente que está en duelo es que haga un ritual. Ahora que no se pueden hacer rituales, enséñele a hacer un ritual muy simple a la gente. Todas las noches, mirando una foto de su ser querido, prendiendo una vela, encendiendo una vela, que diga una simple frase: abro mi corazón espiritual para que habites en él, para que vivas en él. Abro mi corazón para que vivas en él. El cielo es el corazón del que ama. El cielo no es el lugar lejano donde hay nubes, aviones y millones de satélites. El cielo es el lugar del que ama. Especialmente hay que decírselo a los niños, porque muchos de nuestros traumas sobre la muerte fue por lo que se nos dijo y no se nos dijo a la hora de enfrentar la muerte de un ser querido, de una mascota. Así que cuando usted está elaborando un duelo y recibe, está sintiendo que esto es de lado a lado. Cuando tú me das, yo te doy mi recibir. O sea que siempre nos estamos dando. Por eso, estos son almas conectadas a almas.
siga teniendo todas las teorías que quiera, siga siendo el que muestra el último estudio de yo no sé dónde, pero nunca deje de ser el que acompañó el corazón del otro desde el silencio. ¿Está usted preparada o preparado para quedarse mirando a los ojos, o que una persona se quede mirando a los ojos y no exista una sola palabra que decir, pero que su sola compañía sea sanadora? En vez de hacer medicina, nos convertimos en medicina. Por eso la espiritualidad es un medicamento más. Si usted no cree en nada, invéntese que cree. Además, cuando usted está acompañando a alguien a la hora de morir, usted debe convertirse en la fe del otro. Imagínese yo siendo, por decir algo, si yo soy judío de la cábala, si yo soy budista, si yo soy católico, que se aparezca otro con otra idea y que me diga no, tengo que creer en este momento, no. En ese momento, por más que usted diga yo soy de esto, si el otro piensa distinto, pues vuélvase el otro, que es la compasión. Tumbar todas sus creencias para volverse corazón, tumbar toda su sabiduría para convertirse en abrazo. Conviértase en el otro. Permita que el otro sienta paz con su vida y no le intente demostrar al otro cuál es el camino, porque ninguno de nosotros sabe cuál es el camino. Sabemos que caminamos, la vida nos va diciendo por dónde. Por eso, para poder elaborar todo este proceso de duelo, aparte de conectarnos con qué fase del cerebro vamos, la idea es que tengamos herramientas para encontrarnos con el otro. Así que más que fases, yo les voy a hablar cómo cada letra de la palabra duelo nos lleva a caminos internos y externos, a preguntas y no a respuestas, a preguntas afuera, respuestas adentro, donde la única respuesta es seguiré amando. Alguna vez dando una conferencia sobre duelo, en la época en donde me dedicaba a atender a personas mal llamadas terminales, pues que la noticia es que terminales somos todos, todos vamos a morir algún día. Dando una conferencia para el grupo de familias de las personas que habíamos atendido, dentro de los participantes había un niño llamado Jonathan, de 9 años, ya Jonathan debe tener 30 o más. El papá de Jonathan había muerto por una leucemia. Y la mamá y las tías de Jonathan le dijeron que Dios vio al papá tan enfermo que vino y se lo llevó. A los 6 meses, la mamá de Jonathan fue arrollada por un bus en la avenida Oriental, acá en Medellín, y se murió. Las tías que quedaron al cuidado de Jonathan le dijeron que Dios vio al papá tan solo en el cielo que vino por la mamá y se la llevó. Jonathan a sus 9 años decía, y me perdonan los que le suenen feas las groserías, decía, si ese hijo de puta de Dios vuelve, yo lo mato. Porque cada vez que viene, se lleva a alguien que yo quiero. A este niño le echaban agua bendita, que porque entonces aparte de eso ya está poseído. ¿Cuál que poseído? Ese niño estaba diciendo la verdad. ¿Cuáles son los referentes de protección para un niño? Su padre y su madre. Y si un ser que para nosotros puede ser muy espiritual, muy tranquilo, vino y se lo llevó, eso no lo entiende un niño. Por eso en el manejo del duelo, sea con niño o con adulto, tenemos que conocer al otro, sus historias. Usted no está viendo morir a una persona de COVID, usted está viendo morir a una persona de su gente. Por eso tenemos que entenderlos. Este niño, para redondear esta historia, cuando acabó la conferencia que les estaba diciendo, se acercó. En el colegio él estaba aprendiendo a hacer acrósticos, que con cada letra de una palabra uno hace otra. Pues se acercó y nos hizo hoy a todos los que estamos participando, no sé cuántos, un regalo. Nos regaló el acróstico del duelo. Él encontró cómo en su dolor y con lo que escuchó cada letra de la palabra duelo nos va a llevar a herramientas, a acciones, a momentos para poder transformar el dolor en el amor. Así que les invito a que recorramos el duelo letra a letra. La D del duelo significa decidir. ¿Qué puede decidir usted en un momento en donde todo el mundo se le cayó? En donde todas sus certezas se fueron al suelo. Hay una poesía de una indígena norteamericana, Oraya Mountain Dyer, que se llama La Invitación, y en una de las partes de esa poesía dice, quiero conocer qué sustenta tu corazón desde adentro cuando todo lo demás se derrumba. En eso consiste saber decidir. ¿Qué le hacen a la gente en duelo? Lo ponen a decidir cosas como cambiar de lugar. Además de eso, tiene que ser uno millonario, hay que tener un trasteo con cada duelo, que salir de la ropa, que empezar a ir a un montón de terapias. Hoy nomás, en la mañana, atendí a una persona cuyo esposo murió de una manera muy trágica, y en un mes
Esta persona estando muy confundida, ella dice, recuerdo haber ido a 20 terapeutas, fui a un terapeuta de duelo, fui a un psiquiatra, fui a una terapeuta angelical, fui a una médium, y empezó a decir todo y que no recuerda haber ido. ¿Qué tal que tengamos que tener un ritmo para el dolor? ¿Qué tal que necesitemos un tiempo para poder digerir tanto dolor? Que no necesitemos ningún consejo, que necesitemos protección. Por eso la primera decisión en un duelo es no decidir. Quédese quieto, no decida. La vida habló suficientemente fuerte, quédese quieto. Así que está recibiendo usted las llamadas de un montón de gente, se murió un ser querido, no necesariamente del COVID, de un cáncer, de un infarto, y no podemos hacer rituales. ¿Qué decidimos? Quédese quieto, no se afane, no se presione, vamos a hacer rituales ahí guardaditos, vamos a aprender a ir despacio. Dicen que hay 4 circunstancias en la vida que causan un estrés del 100%. La muerte de un ser querido, casarse, eso es muy estresante, divorciarse y un trasteo, una mudanza. Y a la gente en duelo le dicen que decida trastearse, que porque ahí se quedó el frío de la muerte. ¿Y cómo trastearse en época de aislamiento? Hay que aprender no a trastearse, sino a resguardarse. La época del duelo es una época de abrazar corazones. Entonces hay que aprender a decidir, decidir desde una profunda paz, aprender a que el primer año de un duelo es muy duro, mucho. En el primer mes del duelo usted no se ha dado cuenta que está en duelo. Nuestra piel tiene una cosa que se llama la memoria sensorial o nuestros sentidos. Uno cambia de piel y no se da cuenta cada 28 días con las lunas. O sea, por ejemplo, hoy yo ahorita abracé, le di un abrazo a mi hijo Nicolás. Si yo llego a morir hoy, porque es probable que hoy muera, puede ocurrir, Nicolás va a tener un recuerdo sensorial de su padre 28 días, sensorial. Una cosa es el recuerdo en la memoria. Dentro de 28 días va a tener una piel que no tiene ningún recuerdo de su papá. O sea que a los 28 días de un duelo crece una ausencia, nace una crisis, se da cuenta uno que no están. En el primer mes uno casi que los siente, los huele y los oye, pero después del primer mes viene un profundo vacío. Y estamos en una sociedad en donde al mes ya tenés que estar trabajando, ya tenés que estar haciendo carita feliz. Apenas empezó el duelo al mes. ¿A qué estamos jugando? Si sabemos los movimientos de los nervios, de la fisiología, de la mente, y presionamos a la gente a que vaya contra la naturaleza, apenas al mes está empezando a sentirse la ausencia. Eso quiere decir que ese mes y los que siguen van a ser de un profundo vacío, muy semejante a una depresión. ¿Y qué hacemos los médicos? La más fácil, tome una mitriptilina, tome una fluoxetina, por lo que tiene usted es una depresión. No, señor, está en duelo. Un duelo no significa depresión, un duelo es una herida profunda en el alma que es necesario acompañarla. Pero como no sabemos acompañar, como es más fácil recetar que estar al lado, entonces llegó la hora de que salgamos por el camino difícil, aprender a ser acompañantes de nuestros enfermos, porque entre miles de millones de personas en el mundo, entre miles de millones de psicólogos, de enfermos, de enfermeras, de médicos, justo esa persona le llegó a usted, eso no es casual, hermanito o hermanita. Y si le llegó en un momento de dolor, no es casual. La vida, Dios, como usted quiera saberlo, decirlo, se enteró que usted tiene herramientas para acompañar al otro. Por un momentico, deje de razonar y vuélvase a palpitar. Por un momentico, decida acompañar al otro en el dolor. ¿Y eso qué significa? Decirle, no tengo ni idea qué decirte, pero aquí estoy. Eso sana más. Legitimizar el dolor del otro sana más que mandarle un librito de yo no sé quién, una conferencia del otro. Sana más que recetar un medicamento. Yo no estoy diciendo que recetar un medicamento sea innecesario. Para eso hay criterios diagnósticos. Pero ojo, porque la tristeza de los primeros 3 a 6 meses de un duelo cumple los criterios diagnósticos de una depresión. No quiere decir que requiere un medicamento antidepresivo, requiere terapia de duelo, una terapia de compañía, una terapia de grupos de ayuda mutua, una terapia de ayuda, de llamar a la persona, de hacerle saber que ahí estamos. En ese primer año de duelo van a ocurrir fechas que por primera vez en la vida no habían estado. La primera Navidad sin la persona, el primer cumpleaños, el primer día de la madre. O sea que durante ese año la persona va a tener herida abierta. Así que nunca se puede considerar que una persona ha elaborado un duelo hasta después del primer año. No quiere decir que un duelo dure un año. Un duelo dura toda la vida. Lo que no debe durar es la angustia. Pero démosle permiso a la gente y demos permiso de estar en duelo. Así que vamos a decidir
transitar las emociones y vamos a decidir acompañar al otro, preguntándole al otro qué siente, no diciéndole haga esto ante lo que siente, qué siente, e intentar ser compañía, apoyo para los demás. Son las 3:39. Yo cuento historias, pero hoy no va a ser posible contar muchos cuentos, muchas historias en aras de el tiempo. La segunda letra del duelo, la U, significa unir. Unir que si todo se perdió, si todo se me fragmentó, hay que enseñarle a la gente a unir los tiempos, unir pasado, presente y futuro. Hay 3 puentes para eso. Esto le va a servir a usted para acompañar a alguien que está muriendo, acompañar a alguien en el duelo. Nuestra mente se va para el pasado y este bendito bicho dentro de la mente empieza a encontrar motivos para sentirse culpable. Si yo hubiera dicho, si no lo hubiera dicho, si yo hubiera hecho, ¿para qué lo hice? O sea, por algún lado te va a joder la vida, el ego, este personaje, este saboteador en tu cabeza. El puente desde el pasado hacia el amor se llama el perdón. Perdonar, perdonarnos. Pero no perdonar al otro por lo que me hizo, sino perdonarme por lo que yo recibí, por cómo lo elaboré. Me perdono esta ira, me perdono este resentimiento. Así que es imaginarse. Si estoy al lado de una persona en fase final, usted está al lado de una persona que está falleciendo de este COVID-19 o de cualquier circunstancia y no puede ni hablar, hable en nombre de él. Nos perdonamos porque no sabíamos lo que hacíamos. No hay deuda. Nos perdonamos. Que el perdón sea un puente para que la persona sienta el amor. De ahí viene otro puente, el puente desde el presente. Y si el presente es un regalo, es la gratitud. Haga o encuentre motivos para agradecer. Agradecer todo. Agradecer lo que aprendí en el dolor, agradecer lo que aprendí en la alegría. Agradecer. Porque la gratitud dicen que es la memoria del corazón. La gratitud hace que sientas que valió la vida haber estado acá, que fue bueno haber dejado huella. ¿Cómo está tu onda de gratitud actualmente? Y la conexión con el futuro es a través de la confianza. Uno no sabe lo que nos depara el futuro, y menos ahora. Cada uno de nosotros tenía probablemente antes del coronavirus, toda una agenda programada, ya no la tiene, ya todo esto ha cambiado. Pero igual la vida sigue siendo incierta. La cuestión es que tenemos que hacer que deje de ser peligrosa. Nos están vendiendo miedo por todos lados. Miedo al que tose, miedo al que piensa, miedo al que dice, miedo a la vacuna, miedo a la antivacuna, miedo. Porque es que el miedo vende. Con el miedo usted termina comprando algo que le quite el miedo. Con el miedo usted vota por alguien, por el miedo usted reza por lo que el otro le dice. Por eso estar en paz es anticonsumista, porque usted se vuelve esencial. ¿Qué nos está volviendo esto? Anticonsumistas. ¿Qué es entonces la confianza con el futuro? Yo no sé qué va a pasar en el futuro, pero sé quién hay aquí. Si es alguien que está muriendo, una persona muriendo se preocupa más por los demás que por él mismo, porque llega un momento, hay una zona en el cerebro que cuando usted se da cuenta que va a morir, se suelta, se entrega, pero se sigue preocupando por los demás. Por eso darle confianza es decirle, vamos a estar bien, van a estar bien. Si usted es un médico, una enfermera, un psicólogo, un trabajador social, cualquiera, una persona de oficios varios, un vigilante que está al lado de alguien muriendo, porque puede pasar, hágale saber que usted le va a decir a su familiar que se cuiden, que estén bien, que lo que más quiere usted es que salgan adelante, no que no lloren, que lloren todo lo que quieran, pero que se comprometan a honrar su vida cuidándose. No sabemos qué nos depara el futuro, pero sabemos quién está en este momento parado en el presente. La E del duelo significa entender o aceptar. ¿Cómo aceptar una situación con la que uno no está de acuerdo? El riesgo que se corre es caer en la resignación. Entonces empiezan a decirle a la gente la cosa, esa es la voluntad de Dios, dirán los más tradicionales. Y ahora los más elevados de estas nuevas espiritualidades le dirán al otro que es que el ser querido de uno decidió morir así para enseñarle a uno el desapego, que es que antes en la vida pasada uno martirizó al otro y por eso ahora le está devolviendo el karma martirizándose uno. Perdonen la expresión, mierda por todos lados. Nosotros no podemos desde este mundo explicar el que sigue. Lo que sí podemos hacer es desde este mundo abrazarnos. Desde este mundo, en vez de dar tanta explicación, darnos consuelo, darnos compañía. Uno siempre puede llegar a ser consolado si lo acompaña un corazón tranquilo. Así que aceptar no significa estar de acuerdo. Significa vivir al principio porque toca, pero después empezar a sentir qué es lo que cambió. Les pongo un ejemplo bien tonto.
cae un aguacero, empieza a caer mucha agua y usted tenía que salir, así haya aislamiento, tenía que salir. Hay dos opciones, que usted acepte o no. Si usted no acepta que está lloviendo y se quedó en la casa echando madrazos, diciendo no pude hacer esta vuelta, eso no hace que escampe. Si usted acepta que está lloviendo, pues aprovecha a leer un libro, a tomarse un café, a contar historias con la persona. Eso no hace que escampe, pero hace que usted esté en paz. La aceptación es un cambio interior. Lo de afuera sigue siendo lo de afuera. El que murió sigue muerto. El que le tuvo coronavirus sigue con coronavirus, pero usted está en paz con su vida. ¿Cómo está su nivel de aceptación ante la incertidumbre? ¿Cómo está la aceptación a no tener control? Porque básicamente aceptar significa renunciar a tener el control. Ninguno de nosotros tiene control sobre la vida. El otro camino que hay que llevar es a que la persona se libere. Les pido el favor que miren esa imagen. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando ven esa imagen? ¿Qué piensan que eso es? La mayoría de la gente empieza a decir cosas que eso parece como una galaxia, una nebulosa. Hay unas personas, este proceso empezó en México y ahora se ha regado por todo el mundo, que por una artista plástica, una cosa que les mostró, empezaron a hacer un estudio bajo el microscopio electrónico de una sustancia. Esa sustancia muestra siempre que la ven, independiente de que sea una sustancia que encontraron de algo hace 100 años, de algo hace 2 meses, esa sustancia mantiene átomos activos que están brillando, que están en movimiento de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno, de oxígeno, de helio, los elementos constitutivos de la vida. Lo que creó la vida biológica fueron esos 5 elementos. Eso que están viendo ustedes son los átomos que están dentro de las cenizas, obviamente de gente que murió, de hace 30, de hace 100 años, de hace 10 años, de hace 10 minutos. Por más que nosotros no veamos la materia, la energía atómica sigue activa. Y dicen que cada átomo es un pequeño universo en donde queda guardada toda la información de donde estuvo alguna vez en la materia. Morir es perder la fuerza de la gravedad y convertirte en universo. Morir es volverse universo. ¿Qué tal si vamos a aprender a aceptar y a liberar, que es la L del duelo? Es aceptar que esa energía sigue estando entre nosotros, no como un ser, como un fantasma, sino como una posibilidad de conexión, que tu amor se suma al del otro y pueden ser 2 amores más, o tu miedo al del otro. ¿Estás viviendo con miedo o estás viviendo con amor? Esto, por lo menos a mí, que trabajo en duelo, me da esperanza. Quiere decir que la vida no termina, se transforma. No sigo siendo Jorge Gómez Calle, pero soy átomos, o de miedo o de amor. Esa sí fue mi decisión. ¿Qué tal si le enseñamos a la gente a conectarse? Que los nuevos rituales sean, por ejemplo, sembrar estas semillas, porque estos átomos son semillas, junto con semillas biológicas de un árbol. O que ahora en este episodio del coronavirus, que es una de las propuestas de este equipo que hemos formado, el equipo Alma, que empezó con 5 o 8 personas y que ya estamos creciendo más, que quiere acompañar en el duelo, ¿qué tal? Una de las propuestas es que cuando le lleven cenizas a una persona, también se le lleve un árbol que esté apenas en crecimiento, para que siembre estas cenizas mientras tanto. Independiente de sus creencias, independiente, vuélvalo vida, un poquito de esas cenizas, convirtamos vida en vida, que nuestra conexión sea a la vida. Lo que se muere es lo que se olvida. Vamos a liberarnos de esas creencias dolorosas. Vamos a liberarnos y poder estar en paz. Y liberar en un duelo no significa liberar solo la tristeza y el dolor, sino también las alegrías que no vayamos a vivir. Porque ponemos al que se murió en los lugares donde ya no está. Qué tristeza esta Navidad. Aprender a liberar. Y para terminar, la hora del duelo significa orar. Orar. Orar no significa que usted tenga que decir, ahora me volví sacerdote, pastor, monja, un montón de... No significa absolutamente nada de eso. Significa conectarse con una sensación, con una fuerza, con una luz más allá de la explicación. Nosotros los seres humanos solo somos capaces de captar con aparatos, con el más grande de los telescopios y con el mejor de los microscopios, solo somos capaces de captar el 1% de lo que llamamos realidad. O sea que nosotros no sabemos un carajo de nada. Nosotros somos más invisibles que visibles, somos más misterio que realidad. Así que orar es conectarse al misterio y confiar
en ese misterio. Llame ese misterio Dios, llame ese misterio Alá, energía fuente. Orar significa que somos más que el conocimiento que tenemos. En el duelo se hace preciso seres orantes, seres que se conecten al alma del otro, seres que sepan trascender las creencias para convertirse en un abrazo de alma a alma. En ese proceso de orar, uno va aprendiendo a dejar de sufrir. Por eso, para terminar, para darle tiempo a las preguntas, habría mucho para hablar, para seguir haciendo stream. Para terminar esto, les voy a contar una última historia. Podemos contar muchos cuentos, muchas historias, pero esta historia tiene nombre y apellido. Esta historia se llama Gildardo Uribe. Gildardo es de las últimas personas que atendí yo cuando me dedicaba a ser médico domiciliario en atención de personas en fase terminal de la vida. Gildardo era un maestro espiritual, no porque se hubiera graduado o estudiado en algo, o porque canalizara yo no sé qué, era porque toda la vida había tenido, o por lo menos dentro de lo que yo escuché y percibí este hombre, había sido un tipo honesto, coherente, solidario. Estar al lado de este señor, sin que él abriera la boca, daba muchísima paz. Gildardo no era un hombre muy culto, de hecho no había pasado de cuarto de primaria, pero tenía una sabiduría intrínseca impresionante. Tenía un cáncer de pulmón que había hecho metástasis a todos lados, necesitaba altas dosis de morfina. Ese no es el cuento con él. El cuento es que estar con él, como les decía, generaba unas conversaciones, que un día dentro de esas conversaciones, él pregunta: Jorge, ¿qué pasa cuando uno se muere? Pues yo no sé, hermano, si yo no me he muerto, ¿yo qué voy a saber? Pero llevas 14 años atendiendo gente muriendo, pues, alguna idea tenés que tener. Y pues una idea sí tengo, Gildardo. Yo pienso que la divinidad, Dios, la luz, como quieras llamarlo, de alguna manera te hace un llamado. No es un llamado de Jorge, se acabó, es una sensación, una vibración en donde decís: ya, realmente este proceso terminó. Una viejita decía que la muerte es el recurso que tiene el alma cuando no cabe en el cuerpo. Ese es el llamado. Entonces yo le decía: yo siento que eso pasa. Entonces, ¿qué te pasa con vos? Terminas mirando si sos miedo o sos amor, y en eso te convertís. Los budistas dicen que lo único que realmente importa es el último pensamiento que haces a la hora de morir, y ese último pensamiento define tu vida. Gildardo dice: bueno, me gusta eso, hermano. Hagamos un acuerdo, Jorge, dice Gildardo Uribe. El que primero muera, le avisa al otro si hay llamado o no. Pues a uno le da susto y si ahora este tipo se muere y o ahora me muero yo y me toca buscar. El cuento quedó así. Y como a los 5 o 6 meses, Lola, la esposa de Gildardo, llamó a avisar que Gildardo ya estaba en el proceso final de su vida. Quienes hayan acompañado, me imagino que muchos, es un chat para personas, una conferencia para gente de salud, recuerdan o recordarán cómo es estar al lado de alguien muriendo. Esa mirada fija y penetrante que uno se siente traspasado. Obviamente sus signos vitales cada vez más bajos, su presión arterial ni se sentía, su respiración cada vez haciendo apneas más profunda, no se le sentía frecuencia cardíaca. O sea, cuando llegué a visitar a este hombre, pues realmente estaba en lo que se llama la fase inminente de muerte. El aparato de medir el oxígeno, el saturador de oxígeno, cada vez marcaba menos 90, 85, 80, 75. Científicamente, desde la que uno confía, desde la medicina, pues este hombre ya estaba en un punto de no retorno. Ya había signos neurológicos donde, por ejemplo, no cerraba los párpados, no cerraba cuando uno le tocaba las pestañas, había muerte cerebral. Y ya llevaba 6, 7 horas así. Se le dijo a la familia que hiciéramos, pues, aunque ya nos habíamos despedido, que hiciéramos un último beso. Confiado incluso en que ya estaba próximo a morir, estábamos ahí. Cuando de pronto Esteban, el hijo menor, el hijo mayor tenía 6 años, dice: Jorge, ¿qué le está pasando al papá? Yo pensé que el niño estaba hablando sobre, pues, lo inminente, entonces pensé lo que te hemos hablado, pero yo ya sé todo eso. Pero mírale las piernas de Gildardo habían recuperado todo el color, y después los tobillos, y después los muslos, y después el abdomen, y empezó a respirar normal y subió la presión arterial, y la saturación de oxígeno subió a 94, 95. Y de un momento a otro este hombre abrió los ojos y preguntó: el médico, ¿dónde está el médico? Uy, desmayado ahí al lado de él. Yo me acerqué a Gildardo y este hombre se quedó mirándome con unos ojos. Esto que les estoy diciendo pues no cumple con el método científico y no importa, porque esto no es cuestión de ciencia
muchas veces, sino si es cuestión de compasión, de algo más del 1%. Este hombre se quedó mirando con unos ojos verde esmeralda, yo lo recuerdo así, él tenía ojos café. De un momento a otro sonrió, se quedó mirando unos 15 segundos y simplemente dijo lo siguiente: el llamado sí existe, y la energía de la divinidad te envuelve en espirales de luz y te lleva al jardín de la vida eterna. No hay muerte, hágaselo saber. Cerró los ojos y se murió. ¿Por qué quiero contarles esta historia al final? Una historia que hace que yo esté en este momento hablando. Porque tener esperanza, tener conexión, tener abrazo de alma a alma con el otro, nos hace saber que no es perdida la vida mientras sintamos que somos más que seres humanos, que somos almas acompañando almas, y que si en algo vamos a ayudarle a alguien en un duelo, sea porque está muriendo o porque está elaborando el proceso de la pérdida de un ser querido, es a su conexión con la esperanza. Antioquia, Medellín, ha vivido demasiados duelos, por ejemplo, de desaparición. Y el COVID-19 y lo que es las consecuencias está haciendo que la gente tenga la misma sensación. No volví a ver a mi ser querido. Aunque me traigan las cenizas, no hubo tiempo de despedidas ni rituales. Usted, como personal de salud, es un punto de enlace a la esperanza. No es un fracaso que sus pacientes fallezcan, es un fracaso que sus pacientes fallezcan y usted no se acerque al otro a decirle que hay esperanza en el corazón. Elaborar un duelo es tener mucho conocimiento, pero tener igual o más corazón. Por eso la invitación es a eso. Si usted quiere, si tener herramientas para el duelo, ya las tenía. Se llamaban compasión, esperanza, amor y fe. Muchísimas gracias a todos por este ratico y quedo pendiente de si hay alguna pregunta, alguna situación que quieran resolver. Muchas gracias. Queremos darle a usted las gracias por esta maravillosa ponencia. De acuerdo al tiempo, ¿cuándo se convierte un duelo en patológico? Entonces, doctor, para que usted nos responda. Muy bien, ¿cómo acompañar desde la vía telefónica? Ahí hay un gran reto, y es que a través usted de la palabra y del silencio le haga dar confianza y paz al otro. Entonces, acompañar a alguien en duelo, independiente que sea presencial o no, es hacer que el otro pueda expresar todas sus emociones. Entonces, hacer un reflejo. Estoy entendiendo que me estás diciendo que tienes miedo. Si es una persona que está muriendo, es empezar a decirle que empieza a sentir, a pensar que independiente de la distancia, si la tecnología, por ejemplo, nos permite escucharnos, la tecnología nació de las energías que hay en el universo, o sea, que después de esto también seguiremos con otro tipo de contacto. Es enseñarle al otro que tenemos emociones. Si usted está haciéndolo como terapeuta, es guiar a los demás a que expresen las emociones, a que expresen sus tristezas, a que no se muestren fuertes, sino que se muestren sensibles. Y si usted está al lado de un familiar, si es un familiar, porque es que la cuestión cambia mucho, si es un familiar, pues ahora exprese usted sus emociones. Un abuelo que alguna vez estaba muriendo y su familia decidió jamás llorar delante de él mientras estaba muriendo, les dijo a sus hijos que se moría sintiendo que algo había hecho mal porque nadie lloraba delante de él, ahí sí lloraron todos. Y lo único que les dijo es que recordaran que una lágrima es un te amo hecho agüita. Así que ese es el consejo para el proceso telefónico. Haga que expresen sus emociones. Cuando mirar que un duelo es patológico, más que sea un año o todo eso, la idea es que un duelo es una montaña rusa de emociones, es como un tsunami. Usted en una misma semana puede pasar de estar con ira, de estar llorando, de estar... Entonces, ¿cómo usted se va a dar cuenta que un duelo se está volviendo patológico? Si en el plazo de 21 días la persona tiene la misma emoción, si está en la misma rabia, si está en la misma tristeza, si no hay cambios. La gente cree que se está volviendo loca porque es el tránsito este emocional. Mientras más mueva las emocionales, aunque para la persona sea duro, pues está haciendo un duelo sano, lo está botando. Pero si usted se quedó en una sola emoción y le puede poner el término 21 días, ese duelo va camino a ser patológico. Excelente, doctor. Sí, se nos cayó un poquito la llamada al final, pero lo alcanzamos a escuchar. Las otras dos preguntas, doc, son, primero, ¿cómo abordar el tema con los niños? Si para ellos la pérdida de un juguete equivale a una pérdida humana en un adulto y a veces se minimiza el duelo en los niños.
Y el segundo, relacionado también con el tema del niño, bueno, le voy a hacer tres que son relacionadas con el tema de los niños. Cómo guiar el proceso de duelo en un niño y cómo explicarle el proceso de muerte a un niño. Y la tercera, que también es relacionada con el niño, cómo manejar el proceso de duelo en un niño que lo canaliza en agresión. Entonces, cómo abordar el tema de la pérdida con los niños, cómo abordar o explicarle el tema de la muerte y cómo trabajar el duelo si el niño lo canaliza como agresión. Lo escuchamos, Doc. Muy bien. Hay una respuesta común para las tres preguntas y es con la verdad. Como les decía durante el rato que hablé, uno de los grandes miedos que tenemos durante la muerte es por lo que se nos dijo o lo que no se nos dijo cuando niños. Y con los niños pensamos que podemos salir de un lado diciéndole cosas como el papá se quedó dormido. Entonces empiezan a tenerle mucho miedo a dormir, porque entonces el papá se quedó dormido, se lo llevaron para un hospital y volvió hecho una cajita, una cenita. Entonces si yo me duermo, vuelvo eso. Porque el niño tiene un pensamiento concreto, lo que ocurre es lo que está viendo, nosotros tenemos pensamiento abstracto. Le decimos cosas como están en el cielo, y para un niño el cielo es el lugar donde pasan los aviones. Los niños sueñan con montarse con un avión para ver a la mamá, al abuelo, a su perro, y cuando no lo ven se frustran. Hay que decirles realmente para nosotros qué es el cielo, un lugar espiritual que no vemos, pero que está guardado, por eso hay que acercarlos. El cielo es el corazón. Hay que decirles la verdad. ¿Qué es decirle la verdad a un niño? La abuela, tu papá, tu hermano, no va a volver a hablar, no va a volver a caminar, no va a volver a reír, no va a volver a llorar, pero eso no significa que no lo vamos a volver a amar. Él dejó su cuerpo físico, creemos, sentimos que hay una conexión. Morir no es quedarse dormido. Hay que hacerle saber que está permitido el llanto y la tristeza, porque es que le decimos cosas como no llores, que tu papá está bien y al ratico lo ven llorando a uno. O sea, no es solo decirles la verdad, sino ser honestos emocionalmente. Esto duele. Decía la tercera pregunta y que agradezco que la hagan, que cómo canalizar un niño que se manifiesta con agresión. Los niños que están en riesgo de depresión en clase que se volvieron entonces ya hiperactivos. Es la gran diferencia con los adultos. Los adultos nos quedamos quietos y los niños, por eso en cierta medida, no es que elaboren mejor los duelos, pero botan sus emociones a través del juego, juego brusco. Entonces los niños que están especialmente bruscos hay que ponerles mucho ojo porque quiere decir que están muy dolidos, muy aporreados. Hay que canalizarlos con su energía, que empiecen a romper papeles, que tiren una pelota contra la pared, que quiebren cosas, que digan que está mal, que rayen y cuenten. Y ese niño requiere un tipo de terapia en donde se le ayude a botar todo eso. Está atemorizado y tiene miedo. Entonces la respuesta general es la verdad. Dejemos tantas mentiras, dejemos tantos, perdonen la expresión, tantos pajazos mentales, en donde creemos que con eso calmamos a un niño y terminamos haciéndole daño. Más bien le hacemos saber que independiente de que ocurra esto, nunca va a dejar de estar solo, siempre habrá quien lo cuide, siempre habrá quien lo ame, y para eso sirven los cuentos, las historias que nos permiten conectarnos de manera diferente. Es un tema muy profundo, pero eso sería como para esas preguntas la respuesta en este momento. Perfecto, perfecto, doctor. Las dos siguientes preguntas son, ¿usted cómo define el apego? Y la segunda es, ¿cómo ayudaríamos a una persona que hace 15 años perdió a su hermano mayor por suicidio y al día de hoy sigue anclado en el duelo? Desde mi percepción, desde el cerebro prealímbico nos escriben. Yo pienso que esta pues es muy, muy, muy particular. Sería como hablar un poquito del tema del duelo cuando se presenta suicidio. Pienso que sería interesante, Doc. Ahí lo dejamos para que nos conteste. Muy bien. La primera pregunta no te la escuché muy bien. Entendí que la segunda es hablar de un poquito de duelo por suicidio y la primera salió muy cortada. Si me puedes repetir, por favor. Doc, te las repito. La primera, ¿cómo define usted el apego? Muy bien. El apego, más que dividirlo, yo pienso que se pueden ligar dos tipos de apego. Hay un apego que es el apego de protección, en donde yo me uno a personas, cosas o labores y que me generan la sensación de supervivencia. O sea, yo tengo que apegarme a mi mamá, me apego a mi trabajo, porque entonces el trabajo me da supervivencia. Ese sería un apego sano, en el sentido en donde hay una contraprestación. Yo apoyo, yo hago, y el otro me devuelve la sensación de protección.
Hay un apego malsano en donde yo vuelvo al otro necesidad o a lo otro necesidad. No seré feliz si esta persona no está conmigo, no seré feliz si me sacan de este empleo, no seré feliz si no seré reconocido. Entonces el apego malsano es cuando las cosas te importan más que la vida. Y el apego sano es cuando la vida, lo esencial, los valores esenciales, te importan más que las cosas, pero igual tenés una relación con ellas. Entonces sería una diferencia, conexión, estar conectado a estar apegado. Apegado de una manera malsana cuando dependes de otro o de otras cosas para ser feliz, o un apego sano en cierta medida en donde hay acuerdos. Somos parejas, hacemos acuerdo de crecer juntos, pero tu felicidad no depende de la mía. No soy mejor médico por trabajar en esta empresa, soy lo que soy y voy caminando. Por eso el antídoto del apego es la conciencia de lo que está ocurriendo. Soy lo que está ocurriendo, no lo que tengo. Porque si a la hora de morir me van a valorar por lo que tengo, pues a la hora de morir uno no tiene nada. Eso sería uno. Y lo otro, el duelo del suicidio, ¿por qué no se elabora tanto como ese muchacho que lleva 15 años elaborando un proceso de una mamá? Es que tratamos de explicar lo inexplicable. Ahorita les decía que desde esta dimensión, si esta es la llamada dimensión X, yo no puedo explicar la dimensión X más uno, que sería, por decir algo, el cielo. Lo mismo pasa con mi cerebro. Desde la dimensión X no puedo explicar a la dimensión Y, que es la del suicidio. El suicidio es la trampa del ego. El ego no quiere que vos te suicides, el ego te necesita en miedo, porque el miedo lo alimenta. La falla en el sistema es la persona que decide irse. Que si es bueno o es malo, llegó la hora de dejar de pensar en eso. Es una forma más de morir. Pero ¿por qué no podemos elaborarlo tan fácil? Porque tenemos, primero que todo, estereotipos que todavía están. Que el suicida, por ejemplo, no va al cielo, dicen. Que estereotipos en donde uno, por donde vaya, ya es el familiar del suicida. Y estereotipos de uno mismo en donde hay dos procesos. Uno siente culpa porque mirando hacia atrás uno siempre encuentra, es que este día él dijo, este otro día, y yo como no me di cuenta, mirar la vida con espejo retrovisor siempre generará culpa. Y lo otro que es algo que no expresan mucho los sobrevivientes del suicidio, porque es como si se les fuera a aumentar el dolor, es que uno siente mucha rabia con el suicida. ¿Por qué te mataste? Entonces, siento culpa, siento rabia. Mientras eso exista, es muy difícil salir. Entonces, ¿cómo abordar? Enseñarle a la gente que uno nunca puede entender al otro. Me hizo recordar esta persona, hace poco atendía a un sacerdote que su papá se mató, se le tiró al metro. Y este hombre quería entender al papá. Lo único que pudimos hacer fue nos ir a una estación del metro y decirle, padre, tírese, pero ¿cómo así? Yo no quiero. Su papá llegó un momento en donde perdió ese instinto. No trate de explicar lo que no se explique, más bien ámelo. Entonces, ¿qué hay que intentar hacer con esa persona, el suicidio? Rendirse a buscar una explicación de por qué pasó y a pesar de todo, encontrar que hay más motivos para amarlo. Se puede haber muerto por suicidio, pero también vivió con amor. Miren la diferencia, una persona muere por COVID-19 y porque el duelo, entre comillas, es más fácil que el del suicida, por el carácter, pero es una forma de morir, entonces hay que enseñarle a la gente a que recuerde el vivo. Esa sería como la respuesta para eso. También un tema muy fuerte. Doctor, voy con otras dos. Cuando hay pérdidas a nivel colectivo, como por ejemplo la muerte de un compañero en el colegio o en clases, ¿qué recomendaciones se le pueden dar, me imagino que a los docentes o a las personas que trabajan con estos grupos para abordar las intervenciones con el grupo? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la mejor manera o qué estrategias podemos utilizar para el manejo del duelo en una pérdida ambigua? No, no, la primera es un duelo colectivo para profesores, un duelo colectivo, ¿te entiendes? O sea, ¿cómo manejar en un grupo o porque murieron varias personas? Es la pregunta, es que se está oyendo muy cortado. Doc, te repito, ¿cómo manejar pérdida colectiva? Si, por ejemplo, en un salón de clases fallece un compañero, ¿cómo manejar la muerte de ese compañero con los demás chicos? Y la segunda, Ya, ¿cómo manejar la pérdida o el duelo en una pérdida ambigua? una muerte antigua o ambigua. Doc, ambigua. Bueno, ambigua. Bueno, ahorita de pronto que la persona nos explique Sí, para ella qué significa ambigua. una muerte ambigua. Ok. Lo primero, muy bien. Ambigua quiere decir que no sabe, o sea, esa palabra a mí en ese momento me confunde un poco si la persona que escribió
Precisa qué quiere decir con muerte ambigua. Lo primero, en un salón de clases o en un grupo colectivo, lo importante es aprender a manifestar las emociones. Es el contacto desde la vulnerabilidad. Un profesor o en un grupo de duelo o en cualquier momento, si uno ante una situación de dolor se encuentra a otro que se muestra firme como un castillo, una fortaleza, uno no confía en esa persona. Pero si ante el dolor uno encuentra a alguien que te da permiso de sentir, que te da permiso de decir, es que no sabemos qué está pasando, pero nos tenemos los unos a los otros. El duelo puede ser el nacimiento de las mayores redes de solidaridad que puedan existir. Así que la idea en un grupo es permitirse primero que ese profesor, que esa persona ahí primero diga lo que está sintiendo. Yo me estoy sintiendo triste. No es empezar a decirle a unos niños, por ejemplo, yo sé que están ustedes tristes, se van a poner así. No, no, yo también me siento triste. Yo me siento confundida, me dan ganas de llorar, o sea, es uno reflejar y eso va a permitir que la gente sea, y vamos a hablarlo, vamos a escribirlo, vamos a expresarlo, porque nos hace humanos, porque es que lo queremos tanto que nos duele. Entonces la respuesta sería, muéstrese vulnerable, muéstrese confuso, muéstrese amoroso, siento dolor, así que ustedes también tienen derechos, y unos niños en especial ven que su referente de educación, el profe, la psicóloga, el psicólogo, siente, inmediatamente se abre. Pero una persona que les empiece a decir, no, tranquilos, es que yo les voy a manejar esto y todo eso, no se va a abrir. Muestre que uno también duele y así va a salir. Ya clarificamos la otra, ¿o no? Sí, Doc, ya nos dijeron, hacer un duelo cuando no sabemos si la otra persona está viva o muerta. Me imagino que estamos hablando de los desaparecidos. De un desaparecido. Es un duelo, dicen que no hay un duelo más grande que otros, pero a mí me parece que el duelo, y especialmente el de desaparición forzosa, es muy fuerte porque te quedas así sea 30 años después con la esperanza del reencuentro. Hay algo en tu cabeza. Por eso dicen que uno debe ver al muerto, porque así, lo que sea, hay algo en la cabeza, en el cerebro que dice realmente cerró. Entonces, para lo de la muerte por desaparición, por la muerte que no se sabe si está vivo, son necesarios los rituales. Para todo tipo de muerte son necesarios los rituales, pero en especial al ritual de la persona desaparecida. La palabra muñeco viene del latín cadáver, o sea, por eso la gente decía, lo dejaron muñeco, es porque tiene una relación el muñeco con el cadáver. Una de las formas de ayudarle es hacer un entierro simbólico, un entierro en donde le digamos todo lo que lo hacemos, todo lo que lo queremos, todo lo que nos duele su partida, pero que a partir de ahora sembramos en la vida en honor del otro. Entonces que ese muñeco sea enterrado junto con unas semillas para que genere vida. Entonces la respuesta sería a través de los rituales. Hay que ritualizar eso, que la persona sienta que cerró un capítulo y de esa manera puede abrir unos nuevos. Sería muy interesante, qué pena antes de que digas, que hiciéramos también algo sobre rituales cuando ustedes lo determinen, cómo hacer rituales en duelo y especialmente ahora en estas épocas. Hola, Doc. Sí, ya habíamos pensado en eso. La idea es programarnos próximamente para hacer un streaming sobre los rituales del duelo y obviamente para que ustedes nos acompañen. Voy con otras dos preguntas. Yo creo que voy a unir tres preguntas en una. La otra pregunta es, ¿cómo manejo el duelo en personas de tercera edad cuando la pérdida es de sus amigos de infancia o juventud, sabiendo que ellos también están llegando a la hora por la edad? Y esta es la que voy a unir. Afrontar el duelo en caso de aborto espontáneo o inducido, cómo trabajar con madres que presentan muertes fetales y cómo manejar el duelo en una persona, bueno, esta es otra, que está próxima a pensionarse de algún trabajo. Entonces serían tres, adulto mayor, por el tema de la pensión y cómo manejar el duelo en casos de aborto espontáneo o inducido o madres con muertes fetales, Doc. Lo escuchamos. Muy bien, en el caso de los ancianos, ahí dentro de lo que dijiste decía que están viendo que muere gente pues cercana a su edad y todo eso, independiente de la edad.
se ha visto que uno de los factores más determinantes a que el dolor sea más grande en el duelo, es si te corresponde que muera alguien de tu generación, 5 años antes o después. O sea, se supone que cada generación está separada por 5 años. Entonces, no solo es para el anciano, si para un muchacho de 15 años muere alguien en su edad, va a darle muy duro. Incluso hay algo que está muy poco escrito y es la muerte del amigo. Se considera que la muerte de un gran amigo, la muerte de la amistad, es del mismo tamaño, por ejemplo, de la muerte de una madre o de un hijo. Entonces, ¿qué pasa en el anciano? Lastimosamente tenemos la idea de que la vida tiene un ciclo natural en donde nacemos, crecemos, nos envejecemos y morimos, que la muerte es para el viejo. El anciano lo tiene claro desde hacía mucho rato, lo tiene claro desde hacía mucho rato, que si llego a esta edad estoy próximo a morir. Cuando uno entra a un anciano, a un hogar de cuidado, el anciano lo está pensando, estoy entrando a mi último techo. O sea, el anciano ya ha pensado en la muerte hace mucho, el problema es que no ha tenido con quién hablarlo. Entonces, ¿qué hacer ante esos casos, especialmente en los hogares de ancianos? La misma respuesta de lo de los niños ahora, hacer una apuesta en común, hablar de lo que estás sintiendo. La logoterapia como tal, si yo hablo de lo que estoy sintiendo, si siento además que tengo un grupo que comparte emociones, eso baja ese nivel. Entonces, no es que se deje de preocupar porque el que sigo es yo, es que se empiece a ocupar a que si sigo yo, estoy en paz. Es tener conciencia de muerte. Pero eso no debe tener el anciano, sino todos. Todos. Si nosotros somos la única especie que sabe que se va a morir, ¿cómo no hemos utilizado eso como una herramienta, como una bendición, sino como una maldición? El anciano lo está evidenciando con una sociedad que espera que se muera. Incluso sería una pregunta para ahora lo del COVID-19, porque a tanta gente le dio tanta paz que al principio dijeran que los que se iban a morir eran los viejos. Y resulta que eso no tiene nada que ver. Se muere el que esté vivo. El anciano o cualquiera, pero especialmente el anciano, requiere una puesta en común, que se hablen las emociones, que se haga logoterapia. Referente a las pérdidas perinatales o los abortos, sean de donde sean, es el llamado duelo silencioso o el duelo sin testigos, porque solo hay una persona que realmente va a sentir esto. Solo hay una persona que sintió la vida, si de pronto fue un embarazo que alcanzó a llegar a momentos donde el bebé se movía. Solo fue una persona que se cuestionó. Es un duelo con un alto componente de soledad femenina. Es un duelo que incluso lo hace más doloroso la actividad médica, porque es inconcebible, a mí me parece inconcebible, que en el mismo piso de un hospital en donde acaba de tener un bebé una mujer, y al otro lado, en la otra cama, está una persona que acabo de perder, por ejemplo, un bebé de 8 meses. O sea, deberíamos tener el cuidado de saber que hay personas que requieren momentos y situaciones especiales. El duelo del aborto o de la pérdida perinatal requiere que la persona haga similar que el proceso del desaparecido, un proceso interno, donde las técnicas más que de la razón van a ser del alma. Por eso somos este equipo con los Beatriz, con los Viviana, con Lina Marcela, con Eliana, con Juan Esteban, los que formamos este equipo. Queremos unirnos así. Este proceso con estas niñas, con estas mujeres, deberían hacer un acto simbólico en donde le pongan nombre a su bebé, un nombre que después no le vayan a poner a otro bebé, en donde hagan un proceso de gratitud por la vida que se generó, sea aborto espontáneo o inducido, no importa, porque una enseñanza trajo. Hagan, como fueron madres, los hijos solo salen cuando son niños con el permiso de la madre, entonces hagan un acto simbólico de darle permiso de seguir y el acto simbólico de darse el permiso de volver a reiniciar la vida. Es un volver a darse permisos, es un despedir y un volver a reconectarse. Y la tercera pregunta, que es con lo de la pensión, es tal vez uno de los duelos también más ocultos que hay, porque las empresas no preparan a la gente para la pensión y es mucho más dura en el componente masculino. Mientras decíamos el femenino del duelo, obviamente, pues del embarazo, los hombres tenemos una mentalidad que somos productivos, que somos útiles mientras produzcamos, entonces una pensión se vuelve terrible porque me volví un inútil. Por eso es muy común ver que los hombres desde cierta edad, cuando pasamos 50, 60 años, somos pegados de la falda de la mujer, porque perdimos el impulso vital, porque creíamos que éramos machos, hombres mientras producíamos. Mientras el hecho de tener otras actividades que no tienen que ver con oficios, sino actividades hacia adentro, de leer, de buscar hacia adentro. Miren que en las conferencias sobre búsqueda interior, el 98% son mujeres, hay otras búsquedas. Entonces, ¿qué hay que aprender? Más que elaborar el duelo del trabajo, hay que aprender a hacer otras cosas. Dicen que
Hay tres motivaciones para ser feliz que no tienen nada que ver con lo de afuera: los lazos de amistad que tenga, la capacidad de servicio que tenga y también los actos de no repetirme, de no rutinizarme, tener hobbies, tener lectura. ¿Cómo le ayuda a una persona en un duelo por la pensión? Estimulando sus amistades, enseñándole que tiene tiempo para servir, y servir puede ser a los más cercanos, y aprendiendo nuevos oficios. Sería como la respuesta para eso. Doctor, y la última pregunta para despedirnos sería ¿cómo manejar un duelo por terminar una relación de pareja justo en esta cuarentena? ¿Cómo elaborar del duelo por separación de pareja en cuarentena? Esa fue la pregunta. Sí, doctor, sí, esa fue la pregunta. Pero entonces la pregunta es, ¿está viviendo con la pareja? Vamos a hacer los dos escenarios, o sea, me separé y me tocó estar en cuarentena con el personaje, o así no esté. Sí, doc, Una de las pongamos los características dos del... escenarios. Perfecto, muy bien. Una de las características en común de estos dos duelos, sea que estés con la del personaje o no, es que estás en un duelo con un vivo que querés matar. O sea, uno no se separa del otro amándolo, pues porque ¿para qué se va a separar? Entonces, lo primero, independiente de todo, es aprender uno a no cargarse de los errores del otro. La distancia, el aislamiento permitiría que uno haga otro tipo de vida. Estar al lado del otro en un proceso como eso hace que se vuelva muy incompatible, porque especialmente si estamos hablando del hombre, los hombres tenemos un tipo de, ojo mujeres, en donde ante una situación como esta empezamos a buscar el lado, empezamos a creer que con un ratico de un cariño ya tenemos. Lo importante es aprender a poner límites. La única manera de solucionar este tipo de duelos es utilizar la muerte, declarar oficialmente muerto a esa persona en uno, cerrar las esperanzas. O sea, es que va a cambiar. Cuando uno comete un error, sea un hombre o una mujer, uno pide perdón esperando que el otro lo reciba, pero sin cambios de actitud. Y entonces vendría como elaborar el duelo. Solo elaboro el duelo cuando el perdón tiene que ver con un cambio de actitud. Perdonar al otro no significa esperar que el otro cambie, es que yo cambio mi forma de reaccionar, en donde yo ya no me engancho, cuando aprendo a no esperar. En el duelo por separación, no solo se está muriendo una relación, sino que se está muriendo el futuro, porque uno había soñado envejecer con el otro, uno había soñado con morir al lado del otro. Entonces es empezar a recoger esos sueños, es empezar con este no fue, quitando una mentalidad de un futuro. Y también, y vamos a hablar pues también claro, sabiendo que si hay un duelo por separación y están viviendo juntos, como somos nosotros y especialmente los hombres, ojo con tolerar cualquier tipo de violencia. Elaborar un duelo por separación significa que ese hombre, si usted le dio derecho, estamos hablando de hombres de violencia de género, si usted le dio derecho a alzarle la voz, a golpearle mientras estaba casada y todo eso, ahora tiene una gran excusa, no tiene ningún derecho, bajo ningún espacio había derecho, pero también entonces es hacer un proceso de perdón interior, me perdono, porque creía que el amor todo lo aguanta, todo lo puede, ese es el amor espiritual, pero con otro, es decir, se acabaron los derechos, ya el deber es separar eso. Entonces es un proceso en donde, como les decía, hay que hacer también un ritual. Por eso yo invito a la persona, si está acompañando a alguien, que haga un ritual en donde saque toda la ira. Le va a escribir una carta a esa persona, no para entregársela, es una carta solo para usted. Ahora le enseñan que uno tiene que enviarle luz a todo el mundo. En una separación, usted le envía al otro luz, pero para que se electrocute. O sea, va a sacar toda su ira. En esa carta va a decir, ve pedazo hijo de tanta, no, y lo dice todo, todo. Y al final de la carta, usted va a poner algo así como, me perdono por tener esta emoción causada por tus actos. Me perdono y me libero. Y esa cartica la quema, la echa al agua corriente, la echa a una matica. Empecemos a hacer actos que significan que usted no solo se separó del individuo, sino de las emociones que la tenían intoxicada. Eso sería como una primera parte, también muy duro convivir con el enemigo, pues mejor dicho. Pero ojo, que ninguna violencia se justifique. Hay muchas formas de denunciar esto y no permitir que eso siga pasando.
Doc, nos hacen una que me parece bien interesante y yo creo que esta ya sí es la última para que cerremos el streaming. La pregunta es, ¿cómo elaborar un duelo por abuso sexual? Muy bien, un poco similar a lo que estamos hablando de la violencia. Te voy a poner un ejemplo de algo que me pasó recientemente aquí en el consultorio. Aquí llegó una mujer hace un tiempo X que la tuvieron, pues ni siquiera era secuestrada, sino se la llevaron unos amigos, entre comillas, y la tuvieron 17 días en una finca, amarrada en una cama en donde todos los días la violaban 5 hombres. Y ella vino pues a consulta a empezar a elaborar esto. Y una de las cosas que hicieron, vamos a decir no solo cómo se elabora, sino cómo no se elabora. Es que le metieron una idea de que ella para poder elaborar ese proceso y para poder sanar su sexualidad tenía que enviarle luz y agradecer a estos hombres, porque estos hombres, gracias a ellos, estaba ella aprendiendo a tener una sexualidad consciente, bonita y pura. Que lo más seguro es que en una época pasada, en una vida pasada, ella había tenido una vida muy lujuriosa, dijeron, y ahora estaba pagando eso. Así como hay que hacer cosas, hay cosas que no se pueden hacer. Habrá que preguntarse si realmente vamos a poder salir de tanto verdugo y de tanta víctima, no solo con lo que dicen ahora que si una persona se revictimiza, sino que ahora están diciendo que uno debe agradecerle al verdugo. ¿Cuándo carajos un ser, especialmente un hombre, va a ser consciente que hace daño si encima de eso le están diciendo maestro? Entonces, yo no voy a agradecer por lo que me hiciste. Yo algún día voy a agradecer por lo que aprendí, pero al otro que le vaya en la vida como necesita. El perdón no es ir a abrazar al otro. El acto más grande de perdón es no odiarlo. Entonces, lo primero es reconstruirse. Lo primero es toda persona que es objeto de un abuso sexual se siente culpable. ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo lo induje? Y por eso se calla. Y todo culpable requiere de un castigo, entonces el castigo es la depresión. Entonces lo primero es trabajar en la culpa, uno sos culpable de esto. Aquí hay otro que tiene que hacerse responsable, aquí hay otro que tiene que hacerse consciente. Decía Osho que hay gente que es feliz haciendo feliz a los demás y hay gente que es feliz haciendo infeliz a los demás. Eso es un violador, eso es un abusador, eso es un corrupto político, una persona que es feliz haciendo infelices a los demás. Entonces es como empezar a decir, bueno, yo voy a reclamar mi bondad, voy a reclamar eso. Entonces es un proceso largo, primero que todo, de liberarse la culpa, el perdón hacia mí mismo, de generar confianza hacia afuera. Entonces empiezo poco a poco a tener confianza con pocas personas, tener la capacidad de hablarse y de hablar del tema, y para eso sirven los grupos de ayuda mutua, para que cuando usted encuentra pared dice, bueno, podemos salir adelante. Y ante todo, que ese sería el reto, generar una sociedad compasiva, que deje de señalar, de mirar o de pobretear al otro, sino unirnos. No dejarán de existir las víctimas cuando los verdugos también hagan conciencia. Eso sería más o menos cómo se podría elaborar eso. Perfecto, doctor. Queremos darle las gracias de parte de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia por el acompañamiento en el streaming del día de hoy, igual que de los participantes. El streaming fue sumamente significativo para la comunidad, las más de 1.100 personas que nos acompañaron hoy. Entonces quedamos con la tarea de hacer un próximo streaming sobre rituales. A la comunidad que nos está preguntando cuál es nuestro próximo tema, el streaming se realizará la próxima semana. Vamos a hablar de la cuarentena en niños y niñas, lo que sucede con este tema. Vamos a trabajar ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Entonces los esperamos el próximo miércoles 2 de la tarde vía streaming. Vamos a trabajar el tema de la cuarentena en niños. La conferencia que dictó el doctor queda grabada en el streaming, en la página de el streaming donde estamos. Aquí pueden encontrar esta presentación, también pueden encontrar las otras dos que hicimos de manera
anterior. Darles las gracias a ustedes por acompañarnos. La caja de herramientas, el link lo tienen. Lo que vamos a hacer es seguir cargando en ese link las siguientes documentos o la siguiente información que construyamos para no tener que estar colapsándole a ustedes los correos electrónicos. En caso de que necesiten alguna información adicional pueden escribir. Ustedes ya recibieron el correo electrónico de la tarde, entonces desde mi correo electrónico recibieron las cajas de herramientas. Si tienen alguna información que requieran pueden escribirme. Nos vemos entonces el próximo miércoles 2 de la tarde para trabajar cuarentena en niños. Les agradecemos muchísimo su compañía, esperamos que la información haya sido de su interés y doctor Jorge, le agradecemos inmensamente porque creo que cumplimos con más de las expectativas que esperábamos en los participantes. Muchas gracias por la invitación y espero que esto genere una sensación de paz con la vida y con la muerte. Un abrazo a todos, hasta una próxima oportunidad.